Listo. Bueno, compas, antes que nada, no reitero muy buenas noches y muchísimas gracias por hacer el esfuerzo, ¿no?, de conectarse hoy día. Em, Recuerden que el plan es, tenemos clase hoy día y de ahí tendríamos clase la próxima semana en el horario que hemos acordado, de 9 a 11, ¿no? Eh, Todo virtual como hemos conversado. Así que antes que nada, no, muchas gracias por el esfuerzo y asimismo quienes tal vez no se conecten este rato y estén viendo el video después. Igual, ¿no? Yo trataré de que esté, de hecho ya están todos los videos hasta la clase de hoy ya subidos a YouTube para que puedan verlos directamente desde ahí, que es usualmente lo más cómodo. En fin, entonces, sin perder mucho tiempo, vamos a empezar. Entonces, verá, nosotros la clase pasada habíamos llegado hasta este punto, ¿no? Hasta la discusión de la función de gasto. ¿Sí? Entonces, justamente hice una introducción al concepto de función de gasto para poder abordarlo desde ahí, empezar desde ahí la clase de hoy, ¿no? Entonces, un recordatorio de qué fue lo último que discutimos con respecto a este tema, ¿no? Entonces, recordarán que estamos en el contexto del problema de minimización del gasto, que es el problema dual al problema de maximización de la utilidad. Em, este problema, recuerden, consistía en encontrar el gasto que minimizaba, ¿sí? Que minimizaba, bueno, el gasto, disculpen la redundancia, ¿no? O sea, se buscaba minimizar básicamente el gasto, que es encontrar esta recta de gastos, si se quiere, no llegar a un punto mínimo, sujeto a la restricción de que tenemos un nivel mínimo de utilidad que el consumidor desea alcanzar. Entonces, este era el enfoque en definitiva con el cual obteníamos las demandas hicksianas, ¿no? Que esto se diferencia del enfoque walrasiano. En el enfoque walrasiano, recordarán ustedes, las demandas terminaban dependiendo del precio y de la riqueza del consumidor. En cambio, aquí, en este problemita, más bien las demandas dependían de los precios, eso no va a cambiar, pero en cambio tenemos un nivel de utilidad mínimo referencial como el nuevo elemento, ¿no? Que terminaría, digámoslo así, reemplazando, entre comillas, a la riqueza, ¿no? Como el elemento que nos restringe. Entonces, la clase pasada nosotros ya conversamos de este problema, ya resolvimos, incluso bueno, planteamos la idea general de la resolución. Y ahorita estábamos estudiando este concepto que se conoce como función de gasto, que está asociado al valor que toma la función objetivo en el punto óptimo. Entonces recuerden que la idea de esta función de gasto en realidad, si pusiéramos un nombre más descriptivo, sería función de gasto mínimo. Sin embargo, en el libro de Mascolel y en otros textos de microeconomía, se acostumbra solo llamarle función de gasto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? En ese punto óptimo, el gasto o expenditure, si recuerden que esto nos ayuda a entender la simbología que se va a utilizar, es básicamente, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? En ese punto el consumidor va a comprar una cantidad del bien uno y una cantidad del bien 2 que serían los óptimos desde el enfoque, eh, desde el enfoque hicksiano, y los precios que están acá, ¿no? Entonces ya P1 por X1 más P2 por X2, pero en el óptimo hicksiano, ¿no? Que es en este punto. Recuerden que por temas de simbología muchas veces no se le escribe así, sino más bien solo como las H, ¿sí? Pero estas H recuerden que representan cantidades, ¿no? Demandadas. Entonces, la función de gasto terminaba siendo entonces esta función que recoge el producto punto entre el vector de precios, ¿sí? P1 y P2 en el caso de dos bienes, y el vector que contiene a las demandas hicksianas, ¿sí? Entonces, estas demandas hicksianas, cada una dependiendo de los precios y de este nivel mínimo de utilidad. ¿Sí? Entonces, esta función tenía por ende la interpretación de que nos indicaba el gasto mínimo para alcanzar este nivel de utilidad que de a poquito se va a ir asociando, conectando con el concepto, la noción de bienestar, ¿no? Entonces, esta noción de bienestar ya más o menos va a empezar a conectarse con este concepto de función de gasto, ¿no? Entonces, otra forma de decir es que esta función de gasto me indica el gasto mínimo para alcanzar un determinado bienestar que el consumidor se pone como mínimo. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. Y fue en ese punto en donde nos habíamos quedado. Entonces, vamos a seguir desde ese punto, compas.
¿Cuál es ahora la idea? La idea es, como hemos hecho en temas anteriores, vamos a discutir un poco las propiedades que tiene esta función de gasto. ¿Sí? Igual, ya tratando de ganar más intuiciones antes que rigor en las demostraciones, aunque bueno, em, pese a que no estamos haciendo algunas demostraciones en todo el rigor del caso, las intuiciones que estamos aplicando tampoco se alejan mucho de lo que hace Macaulay en el libro, ¿no? O sea, estamos tratando de mantenernos apegados al libro, pero tratando también ya de ganar más ideas intuitivas de cómo los supuestos derivan en las propiedades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tratemos de entender un poco qué tenemos aquí. Dice, ok, volvemos a suponer, ya los supuestos son más que conocidos. Tenemos una función de utilidad continua, ya sabemos eso de sobra, no hay saltos en el límite. Vamos a asumir que tenemos preferencias localmente insaciables, ya hemos visto. O sea, como pueden ver, estos supuestos, estos dos sobre todo, ¿no? Son bastante persistentes, van apareciendo a cada rato, ¿no? En todas las propiedades que nosotros vamos derivando, ¿no? De tanto de las funciones de demanda, la walrasiana y la hicksiana. También recuerden que teníamos un concepto de función de utilidad indirecta y ahora en la función de gasto. Entonces, como ven, estos son los supuestos más sensibles para las conclusiones que estamos derivando, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, si alguien quiere lanzarse, claro que sería una aventura intelectual que no les recomiendo para sus tesis doctorales, sino para después tal vez. Pero uno si quiere puede meterse a cuestionar estos supuestos, porque estos son como quien dice, parte de la piedra angular, igual que la racionalidad, ¿no? O sea, si uno topara esos supuestos, hace tambalear todo el edificio microeconómico, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿qué propiedades tenemos cuando se cumplen estos supuestos? Entonces dice, bajo estas condiciones, la función de gasto que hemos mencionado hace unos instantes posee las siguientes propiedades. Entonces, la primera propiedad dice que es homogeneidad de grado uno en P. Primera novedad, ya no hablamos de homogeneidad en grado cero, sino de homogeneidad en grado uno. ¿Sí? Entonces, esto obviamente ya no lo podemos asociar a la ausencia de ilusión monetaria. Sí, entonces esta es una cosa que va a cambiar un poco, pero no es difícil, no es para nada difícil, pero primero es una observación intuitiva, ¿no? Recordemos nosotros que en todos los otros objetos que hemos aprendido, por ejemplo, ¿no? Las demandas walrasianas, ¿sí? Las demandas walrasianas, por ejemplo, X que depende de P y W. Igualmente en la función de utilidad indirecta, esa función de utilidad directa, y recuerden que era el nivel máximo de la utilidad que se puede alcanzar con precios y riqueza, ¿sí? Esto era el equivalente al U del X estrella, o sea, en el óptimo. Entonces ambos venían del problema de maximización de la utilidad. Y también la demanda hicksiana, ¿sí? La demanda hicksiana, en cambio, era esta H que dependía de P y de U gorro. Entonces, estos son, digamos, hasta el momento los tres grandes objetos teóricos que hemos visto como resultados. Estos de acá del problema de maximización de la utilidad. Este de acá del problema de minimización del gasto. Entonces, ¿qué sucedía en estos de acá? En los tres, nosotros vimos que existía homogeneidad de grado cero. ¿Sí? Homogeneidad de grado cero, ¿qué significaba en los tres casos? Que no teníamos ilusión monetaria, ¿no? O sea, no ilusión monetaria. Ya sabíamos qué significaba eso. O sea, si las magnitudes monetarias crecían en una misma proporción, llamémosle M, ya, MP, MW, MP, MW, y aquí solo era MP. Entonces, ¿qué sucedía si crecían las magnitudes monetarias en esa misma proporción? No teníamos ningún efecto. Sí, o sea, básicamente era lo mismo que no tener nada. Esa era en esencia la homogeneidad de grado cero, ¿no? O sea, la ausencia de ilusión monetaria, que no va a verse en cambio con la función de gasto, que es el objeto que estamos ahorita estudiando, ¿no? La función de gasto, esta E, que depende también de P y de UGOR. Entonces aquí ya no se cumple la homogeneidad de grado cero, ya empieza a surgir otra lógica. Entonces tratemos de entender un poco, sin hacernos mucho lío tampoco, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sucede aquí, no? Entonces vamos a ver este punto uno. Entonces recordemos que la función de gasto, ¿sí? Este E de P y U gorro, en definitiva, ¿a qué era igual? Voy a utilizar el caso de dos bienes para ganar un poco de intuición, ¿no? Para hacerlo más visual. Entonces recuerden que esto no era más que el gasto que hace el consumidor al momento de elegir la canasta óptima, pero desde el enfoque hicksiano, ¿sí? O sea, desde el enfoque de una utilidad que se mantiene constante. Entonces, en este punto, el consumidor hace un gasto. Entonces, ese gasto está definido por el P1, ¿verdad?
si quieren, sería H1, ¿sí? Recordando que H1, o sea, la demanda hicksiana, depende a su vez del precio, y del vector de precios, ¿no? Y del nivel de utilidad mínimo, ¿no? Que el consumidor se pone de objetivo, más el precio 2 por este H2 que representaría en cambio P y U gorro. Bueno, es lo mismo, ¿no? Sino que esto representa la cantidad demandada del bien 1, la otra la cantidad demandada del bien 2 desde el enfoque hicksiano. Sí, entonces recordando que estos dos son básicamente el X1 óptimo en el caso hicksiano y el X2 en el caso óptimo hicksiano. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Intuitivamente, de nuevo, supongamos que en esta función tenemos una expansión de las magnitudes monetarias en una proporción constante. En este caso, la única magnitud monetaria que tenemos a mano son los precios. Entonces, ¿qué va a suceder? Que digamos que ahora le multiplicamos esto por m, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener? Voy a tener, de hecho, voy a escribirlo de nuevo acá abajo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto multiplicando por m a las magnitudes que tienen vínculo con el dinero, que en definitiva son los precios? Entonces sería MP, ¿sí? MP. ¿Ya? El U-gorro no va a cambiar porque ese más bien es nivel de utilidad objetivo, ¿no? El mínimo que se propuso el consumidor. Luego noten qué va a pasar. Con estos precios que están acá voy a tener MP1, ¿verdad? Y también voy a tener MP2, obviamente. Y con los H's que voy a tener H1 de MP, U-gorro. ¿Sí? Entonces me va a quedar más MP sub 2, H2 de MP y otra vez U-gorro. Entonces llegamos aquí a notar lo siguiente, ¿no? Fijémonos que acá, ¿sí? Las magnitudes monetarias, ¿sí? Que están aquí, están afectando a las demandas hicksianas. Pero nosotros ya sabemos que en las demandas hicksianas, esa expansión de carácter monetario no tiene efecto en la cantidad que demanda el consumidor por la homogeneidad de grado cero, que eso vimos en clases pasadas. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que este gasto, ¿verdad? El MPU gorro va a ser igual. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí podemos ver que hay un factor común M, que se va a mantenerse. Entonces me va a quedar ese M de factor común, que multiplica a quiénes. Entonces me va a quedar P1, H1, y por la homogeneidad de grado cero de la demanda hicksiana, que eso ya aprendimos antes, está acá, ¿sí? Entonces, en definitiva, no, si todos los precios suben un 5%, digamos, el consumidor demanda la misma canasta, ¿sí? No, no cambia su elección. Entonces, lo mismo que tener los precios originales y U-gorro por homogeneidad de grado cero, más P sub 2, y aquí vendría el H2 también de lo mismo, P U por la homogeneidad de grado cero. Entonces la homogeneidad de grado cero hace que aquí desaparezca la proporción de crecimiento de los precios, pero notamos que lo que tengo aquí no es más que el gasto que haría el consumidor si los precios fueran los originales, P1 y P sub 2. Entonces esto me está diciendo que es lo mismo que M por E de P U gorro. ¿Sí? Entonces este E P U gorro es el gasto original que estaba acá arriba. ¿Sí? El que está acá arriba. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Mire, que si los precios crecen o se expanden o varían en una proporción m, esa m es como que sale de la función, ¿sí? Esta m como que sale de la función elevada a una potencia 1. ¿Sí? Entonces sale de la función elevada a una potencia 1 y por tanto eso significa, en términos un poco ya más matemáticos, la homogeneidad de grado 1. Sí, ya vamos a ver también, o ya vamos a dar una interpretación un poquito más económica, pero primero en términos un poco más simbólicos, eso es lo que sucede en la homogeneidad de grado uno con respecto a P, ¿no? Eso hay que tener presente que esto es con respecto a los precios. O sea, en pocas palabras, y aquí ya podemos meter la parte más económica, si los precios, ¿no? Si los precios crecen en una proporción M, toditos los precios, y es hasta lógico, miren, por lógica, el consumidor va a gastar M veces más. Eso es en definitiva lo que me está diciendo. O sea, si los precios crecen en una proporción que sea equivalente a un 5%, digamos, entonces el gasto también va a crecer un 5%. Y tiene sentido. O sea, lo que me está diciendo entonces la homogeneidad de grado uno con respecto a los precios en la función de gasto es que el gasto va a cambiar en la misma proporción en la que cambian los precios. Entonces, si ven como aquí ya cambió un poco la interpretación, ¿no?
Entonces, como habíamos dicho, esta homogeneidad de grado cero, en estos casos de acá, que estoy ahorita señalando, representaba la ausencia de ilusión monetaria. En cambio, en este otro caso, el hecho de que aquí tengamos homogeneidad de grado uno, como acabamos de decir, lo que más bien me dice es que gasto y gasto mínimo, ¿no? Y precios se mueven en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo en definitiva esto, ¿no? Que el gasto mínimo y precios eh, se, entre comillas, o varían, ya, varían en igual proporción. Entonces, bastante intuitivo también el resultado, ¿no? O sea, no es nada difícil, como ven, pensándole con calma, pero noten, podemos ver que este resultado, que es bien intuitivo, si uno dice, ¿para qué necesito hacer estos pasos? Si es bien obvio, o sea, si suben los precios 5%, el gasto también debería subir 5%, suena obvio. Sin embargo, esto surge gracias a que recordemos que acá hay homogeneidad de grado cero. Sí, o sea, acá, gracias a que estas funciones de demanda hicksiana cumplen la homogeneidad de grado cero, es que sucede esto otro. Pues si ven cómo se van conectando los resultados, ¿no? Y esto me permite reiterarles algo que, bueno, ya hemos conversado en el curso, que es más importante incluso que el resultado particular, y es visualizar, ¿no? Que estemos de acuerdo, ¿no? Con la teoría, pero la teoría tiene una estructura bastante clara, ¿no? O sea, A implica B, implica C, implica D. Entonces, resultados que parecen obvios, a veces pueden ser más bien la consecuencia de resultados previos que dependen a su vez de resultados previos y así, ¿no? Va retrocediendo. Entonces, uno cuando quiera tener un enfoque crítico de la teoría, siempre hay que tener presente eso, ¿no? Y se los digo, compas, porque hay gente que critica la teoría, pero y gente muy profesional también, ¿no? Desde los campos más heterodoxos, que sin embargo no tiene muy presente ese detalle, ¿no? De la estructura de la teoría. Pero bueno, eso entonces con la homogeneidad de grado uno no creo que amerite decirse mucho más. Ya saben, como siempre, si que surge cualquier duda, por favor me interrumpen con confianza, ¿no? Vamos con la siguiente, ¿qué dice? Dice, en el punto 2, ¿no? Esta función de gasto es estrictamente creciente en U gorro y no decreciente en PL. Sí, de esto ya hemos visto algo parecido cuando estudiamos las demandas de carácter hicksiano. Entonces dice, estrictamente creciente en UGOR. Entonces, a ver, vamos con este punto 2, ¿no? Entonces aquí voy a adoptar un enfoque más bien gráfico, ya, para hacerlo igual más intuitivo. Volvemos al mundo de dos bienes. Igual, lo que vamos a ver es aplicable para caso cualquier número de bienes, pero con dos bienes se va a ver bien intuitivo esto, ¿no? Entonces tengo X1, tengo X2 también. Tengo aquí el nivel de utilidad mínimo que el consumidor se pone de objetivo y digamos que ya llegamos al gasto mínimo, ¿no? Entonces tengo esta de acá, ya. Listo, esa es mi situación inicial. Ahora, ¿qué me está diciendo la propiedad 2? Dice estrictamente creciente en UGOR, estrictamente creciente en UGOR. Entonces, recordemos una vez más, ¿no? La función de gasto, que depende de los precios y el nivel de utilidad mínimo, ¿ya? No era más que P1 por H1, que depende de P y U gorro, más P sub 2, que depende también de H2, P y U gorro. Esas son las demandas hicksianas que ya sabemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Y es bien intuitiva, ¿no? Si yo quiero aumentar el U gorro, si el U gorro crece, ¿verdad? Por lógica, ¿sí? Deberíamos pensar que esta curva de indiferencia se va a desplazar más hacia arriba, más hacia la derecha y hacia arriba. De hecho, permítanme usar otro color, solo para que no se vea igualito, sino pongamos un color azul. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener otra curva de indiferencia, ¿verdad? Más hacia arriba. ¿Ya? Entonces aquí ya se puede ver que es un poco obvio el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, digamos, un U gorro prima? ¿Ya? Entonces, este es un nivel de utilidad más alto. Creció el nivel de utilidad mínimo. Entonces, no hay muchas más vueltas que dar, ¿no? O sea, el gasto para que el consumidor alcance ese nivel de utilidad más alto, necesariamente tiene que ser un gasto mayor. O sea, el gasto que tiene acá, ¿verdad? O sea, este gasto mínimo ya no es factible porque se sale de la región que cumple la restricción. Recuerden que la restricción en este problema de minimización del gasto
estaba dada por el conjunto de contorno superior, ¿no? Es el dual del problema del consumidor, el problema de maximización de la utilidad, ¿no? Recuerden, en maximización de la utilidad, el problema estaba restringido al triángulo que era el conjunto presupuestario walrasiano. En cambio, en este caso, en el problema de minimización del gasto, recuerden que el conjunto es más bien el conjunto de contorno superior. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que evidentemente la única chance que tiene el consumidor para lograr alcanzar su gasto mínimo, pero con mayor nivel de utilidad, es por medio de una expansión del gasto, ¿no? O sea, este gasto mínimo tiene que ser más alto. No hay mucho que decir. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que si sube ese gorro, necesariamente debe subir el gasto. Y con eso, sin hacernos mucho lío, ya estamos mostrando que es estrictamente creciente en U. ¿Sí? Estrictamente creciente en U. Sí, y solo por recordar, ¿no? Un razonamiento parecido hicimos para mostrar que estos H1 y H2, ¿sí? También eran estrictamente crecientes en U. O sea, si aquí crece este U gorro y aquí también crece este U gorro, ¿ya? Entonces sucedía que estos de acá, H1 y H2, también tienden a crecer. O sea, esa es, digamos, la consecuencia que estamos viendo ahorita, ¿no? En el gasto, ¿ya? Entonces, no creo que amerite mucha discusión con respecto al cambio en el gasto por el mayor nivel de utilidad. Ya, entonces, ahora en términos un poco más formales, ¿qué es lo que deberíamos ver? Deberíamos ver entonces que la derivada parcial de la función de gasto con respecto al nivel de utilidad mínimo tiene que ser mayor a cero, ¿no? Eso sería estrictamente creciente, como lo vamos a ver ya en un ejemplo más concreto con Python, ¿no? Listo. Y en el otro caso dice que es no decreciente en los precios. Ya, entonces. Ya hablamos algo parecido cuando analizamos la función de utilidad, que digo, la función de demanda hicksiana, pero de todas maneras así rápido, ¿no? Entonces tenemos otra vez x1 y x2, pero ahora queremos ver un cambio en precios, ¿sí? X1, x2, y nuestro nivel de utilidad ahora es el que no se mueve, se quedará otra vez fijo, pero vamos a asumir un cambio de precios. Asumamos el caso más simple, ya para no complicarnos la vida. Pues tenemos una situación inicial, digamos que es esta de acá. Entonces ahí tenemos una minimización del gasto con un vector de precios P igual P1 y P sub 2. Y supongamos una nueva situación donde crece el precio. A ver, hagámoslo más que nada. A ver, no quería ponerlo tan abajo. Ya. Ya, es un tema de gráfico nomás, ya un segundito. Ya, eso, ya, listo. Entonces, a ver, voy a hacerle primero el caso y de ahí el gráfico, para que no me quede tan atropellado nada más, ¿no? Entonces, supongamos una situación inicial, ya voy a dibujarle, ¿no? Sino que quiero al mismo tiempo poner la nueva situación. Entonces, digamos que esta es una situación P'. Y para hacer las cosas fáciles, supongamos que solo crece el precio del bien uno. Entonces, tenemos un P1' y el precio del bien 2 sigue siendo el mismo. Entonces, el precio del bien 2 se queda intacto, pero crece el precio del bien uno. Entonces, si crece el precio del bien uno, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, lo que vamos a tener es, en el caso inicial, ¿verdad? Yo tendría, sí, no creo que sea tan atropellado ahí. Sí, ahí mismo está. Tenemos ese punto, ¿ya? Supongamos que este era el caso inicial, que tiene su vector de precios, que sería ese vector, ¿ya? Y tenemos este otro caso. Entonces, en este otro caso que está sucediendo, P1' crece, ¿no? De hecho, vamos a ponerlo aquí también, P1' mayor a P1. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una recta de gasto, digamos, bueno, podemos decir una función de gasto más, bueno, la recta más inclinada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque recuerden que la pendiente de esta recta era menos P1 sobre P sub 2. Esa era la pendiente, ¿no? Menos P1 sobre P sub 2. Pendiente que les recuerdo era la que se igualaba con la relación marginal de sustitución, olvidándome los negativos. Pero por ahora lo único que me interesa es la intuición. Entonces, ¿cuál es la intuición? Si sube el precio del bien uno, entonces esto ya lo vimos la sesión anterior con esta lógica de la sustitución, ¿no? Si el bien uno es más caro, esta recta va a tener una pendiente más pronunciada, digamos por acá, pero azul. Entonces tiene una recta tiene una pendiente más pronunciada, provocando ese efecto que decíamos, ¿no? De que se sustituye el bien uno y se adquiere más del bien 2, teniendo aquí otro vector de precios, ¿no? Entonces teníamos esta cuestión. Voy a dibujar solo para el caso del X1. Entonces tenemos este movimiento hacia acá, ¿no?
Entonces tenemos una reducción del X1. Bueno, de una vez hagamos del X2 también. Ya aquí estaría que esto a la vez implica que sube el X2. Sí, entonces, como ven, esto ya lo conversamos antes, ¿no? Pero esto antes se refería a las cantidades demandadas. Ahora, en cambio, tiene que ver con el gasto. Sí, ahora tiene que ver un poco con el gasto, ¿no? Entonces, ¿cómo sé qué sucede entre el gasto original que se estaba haciendo acá, el gasto original en verde, versus el nuevo gasto, ¿sí? Que se está haciendo aquí en azul? Entonces, es un poco lo que nos toca reflexionar, ¿no? Entonces, tenemos si quieren, un gasto original, que sería este de aquí. Voy a ponerle que no me estorbe mucho. Vamos aquí ya. Entonces, de este vector de precios tendríamos un gasto, ¿no? LPU gorro, ¿ya? Que sería básicamente P punto, o bueno, hagámosle P1H1 más P sub 2H2, ya para ganar un poquito de tiempo. Oh, no, no, no. Hagamos de completar. P1 que depende de PU gorro, más P sub 2H2 que también depende de PU gorro. Ya. Entonces, este sería el gasto en esta situación, ese gasto que está ahí, ¿no? En cambio, en el otro tenemos otro gasto, que sería el gasto, ¿verdad? En P' U gorro. Ya, entonces P' representa este nuevo vector de precios donde ya se hizo el cambio. Entonces, en este ejemplo sería que cambió solo P1, ¿no? P1', H1, pero notemos que aquí el vector de precios cambia también para las demandas. Entonces, aquí voy a tener un vector de precios P' para cada demanda, ¿no? Entonces, ahí P1, P2, digamos que no cambió. H2 y otra vez P' U gorro. Ya. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? ¿Qué sucede con el gasto? O sea, en el momento que subió el precio de un bien, ¿sí? En el momento que subió el precio de un bien, y el consumidor quiere mantenerse en el mismo nivel de gasto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con ese gasto? O sea, ese gasto crece, no crece, se mantiene constante, es lo que queremos ver ahorita, ¿no? O sea, ¿qué John, pasa en esta situación? sí, perdón Dime. que te interrumpa, solo una pregunta. El consumidor se mantiene en el mismo nivel de utilidad, ¿no es cierto? Sí, Lo que va sí, sí, rotando sí. es la combinación de bienes por los nuevos precios y eso hace que los gastos totales sean diferentes. Así es, exactamente. Buenas, gracias. Chévere. Sí, esa es la esencia, digamos, del problema de minimización del gasto, ¿no? Y ahí justamente viene la idea de la sustitución, ¿no? O sea, el consumidor está sustituyendo bien uno por bien dos para mantenerse en la misma curva, ¿no? Ok, entonces, y por cierto, todo lo que estamos conversando, a ver, esta es la concavidad. Sí, ya. Sí, sí, perdón, ya. Entonces, esa es la idea. Sí, no le complicamos. Esa es la idea. O sea, definitivamente tenernos en la misma curva y los gastos van a cambiar. Entonces, es lo que queremos entender un poco. ¿Cómo entendemos eso, no? O sea, ¿qué está pasando entre los dos gastos? Bien. Entonces, de hecho, vamos a compactarle un poco más la situación, ¿no? O sea, este gasto de aquí, ¿ya? También le podríamos compactar todo esto y decir que es P.H, digamos, ¿no? O sea, sería el compacto de todo esto, ¿no? O sea, P1, H1 más P2, H2, pero puesto como notación vectorial para hacerle un poquito más corto a la escritura. Y el gasto que está en azul, en cambio, digamos que sería si quieren, un gasto prima, ¿no? Que sería igual a P' punto H prima. Sí, o sea, nada más es esto mismo, solo que compactándole un poco la notación. Sí, entonces indicando que aquí tengo un nuevo vector de precios y tengo aquí nueva demanda, ¿no? O sea, nueva demanda provocada por el nuevo vector de precios. Ya, entonces quiero comparar qué pasa entre estos dos. Listo. Muy bien, entonces, más o menos la idea va por acá, ¿no? Entonces, L', ¿sí? Ese gasto que se da en la situación final, digámoslo así, ¿ya? Que estamos diciendo que es P' punto H', ¿ya? ¿De acuerdo? Hasta aquí creo que no hay ninguna novedad, ¿ya? Notemos que este gasto es mínimo, ¿sí? Este gasto es mínimo. Al ser un gasto mínimo, ¿sí? Este gasto de acá es mínimo. em, es mínimo, pero en el vector de precios P', obviamente.
¿sí? En el vector de precios P'. ¿Qué pasaría si sacáramos o le comparáramos esta situación con el vector de precios original, pero aplicado a H'? ¿Ya? O sea, ¿qué pasaría si aquí, digamos, a ver, voy a hacerle, no quiero hacerle todo en el mismo gráfico. Acá lo voy a hacer ya. Entonces, digamos que tengo aquí otra vez X1 y X2. Tengo otra vez la curva de indiferencia, que está fija. Ahora solo quiero resaltar los puntos, ¿no? Tengo este punto en verde y tengo este punto en azul. ¿Ya? Entonces, noten, este punto en azul se refiere a esta situación. O sea, esta situación que está acá se refiere a este punto en azul. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si esa canasta, sí, porque esto es una canasta definitiva, ¿no? Aquí estaría H1' si quieren y H2'. ¿Ya? ¿Qué pasaría si esa canasta se adquiriera al vector de precios original, al P? De hecho, pongamos el vector de precios original en verde, ya para ayudarnos un poco con los colores. Recuerden que el vector de precios define, en resumen, define la pendiente. Si yo tuviera en esa canasta el vector de precios original, yo tendría la recta en verde, obviamente, ¿no? O sea, al menos con esa misma pendiente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que pasaría si yo hiciera P.H'. O sea, sería esta canasta, la canasta nueva, la canasta de acá, H', pero comprada o adquirida a los precios P originales. Entonces, ¿qué está sucediendo en este caso? ¿Sí? En este caso, si ustedes se fijan, esto que yo estoy escribiendo, ¿ya? Esto que estoy escribiendo acá, es un gasto que de hecho sería mayor al gasto que está acá, el que estamos nosotros teniendo en el óptimo, que estaba acá abajo, el original, este gasto de acá. Ya asumiendo que son tangentes, ya para no complicarnos, imaginen que es esta tangente ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? O sea, voy a mover esto un poquito más a la derecha. Adiós, ese uno no se fue. A ver, me llevo todo. Ya. Entonces, noten lo siguiente, ¿no? Este gasto que está acá, este yo sí puedo decir que es mayor o igual, ¿sí? O sea, este gasto de aquí, P.H'. O sea, si yo comprara la canasta H', pero el vector de precios original, ese gasto va a ser mayor al P.H. ¿Cuál es P.H? El gasto original E, el que estaba sucediendo acá. Sí, o sea, aquí tenemos este vector, aquí, y aquí estaba el E, que era igual a P.H. ¿Cómo sé que es mayor? Porque si se fijan, yo podría seguir bajando esta recta. O sea, yo podría seguir trazando otra paralela y otra paralela, etcétera. A ver, quiero decir, exacto. Entonces, ¿qué pasaría? Yo estaría en este punto, pero yo podría trazar más paralelas, hasta llegar a este que es el verdadero mínimo. Entonces, el gasto que estaría acá, ¿verdad? El gasto que estaría acá, este gasto es mayor, ¿verdad? Es mayor al gasto que hubiera tenido en el óptimo, ¿ya? Entonces, no sé si se fijan lo que estoy tratando de hacer. O sea, estoy tratando de encontrar una conexión entre el gasto final y el gasto inicial. Entonces, yo puedo decir, el gasto inicial es P.H, ya es el de acá. Ese gasto tiene que ser necesariamente menor, o en el peor de los casos, igual que sería en el caso extremo, ¿no? O sea, un caso medio raro que no les quiero dibujar, ¿no? Entonces, sí, para no complicarnos la vida. Pero básicamente este gasto tiene que ser menor, o en un caso extremo igual, por último, al P.H'. O sea, el que tendríamos si con los mismos precios hubiéramos comprado la canasta H'. ¿Ya? Ahora quiero saber qué pasa entre P.H' y P'.H'. Sí, o sea, es lo que quiero saber lo que sucede entre estos dos. ¿Ya? Entonces, entendamos la situación ahora, ¿no? P'.H', ¿verdad? P'.H' es en cambio la situación que teníamos acá en azul, con esta pendiente. ¿Sí? Entonces, esta situación que teníamos aquí con esta pendiente. ¿Ya? Entonces, a ver, solo denme un segundito para ver si estoy yendo bien. Es que tengo unos apuntes aparte para... Sí, estamos bien, estamos bien. Sí, estamos bien hasta ahí. Estamos bien. Sí, todo está bien. Ya. Entonces, a ver, ¿cuál sería la intuición, compas? O sea, si tengo aquí la misma canasta, ¿verdad? Y comparo estos precios
¿Cuál es la diferencia entre estos dos precios? Sí, tal vez les voy a desglosar para que se vea esto clarito. Eso es facilito también, verán. Recuerden que este era P1', H1 más P2, H2, prima, prima. ¿Qué habíamos dicho? Que el P1' era más grande que el P1 original. ¿Qué tengo del otro lado aquí? Tengo P1, ¿verdad? Por H1' más eh, P sub 2 por H2'. Entonces miren lo que está pasando. Nosotros habíamos asumido en este escenario que hemos dibujado que el P1' era mayor que P1. O sea, este P1' es mayor que el P1 que está acá. Sí, este P1' es mayor que el P1 que está acá, es lo mismo que está acá escrito, ¿no? Sí, o sea, reiteremos aquí, ¿no? P1' mayor al P1. Si este P1' es mayor a este P1, ¿ya? Y todo lo demás es igualito, H1', H1', H2', H2', y P2 igual a P sub 2, porque nosotros habíamos planteado que solo se movía el precio 1 y el precio 2 se mantenía constante, siempre era P sub 2. Entonces, ¿qué va a suceder entre estas dos magnitudes? De hecho, a ver, compas, ¿qué opinan? ¿Qué pasaría entre estas dos magnitudes? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? O sea, la E va a ser mayor a la E. Igual en el caso extremo, no en un caso raro, pero por lo general mayor. Sí, o sea, este precio, ¿verdad? Que es aquí más alto, ¿sí? Este precio que está aquí, que es más alto que el precio que está acá, con todo lo demás igual, va a provocar obviamente que el gasto que sucede aquí sea mayor o igual al gasto que sucedería hipotéticamente si le compráramos esa canasta, pero con los precios originales. Pero por el otro encadenamiento de cosas que ya hicimos antes, sabemos que esto a la vez era mayor o igual a P.H y por tanto era igual, que era igual a la vez a la E. Entonces, ¿cuál sería la forma de compactar todo esto? En resumen, sí, que el E' sería mayor o igual al E. Y con eso ya hemos verificado lo que queríamos. ¿Qué hemos verificado? Que si sube el precio de un bien de P1 a P1', entonces el gasto va a ser mayor o igual en un caso extremo. Ya, si están un poco inconformes porque a veces somos bien rigurosos y quieren, dejémosle solo en el caso riguroso, ya para que empate con la imagen, ¿no? Podría suceder que sean iguales cuando, por ejemplo, cuando hay solución de esquina. Entonces, cuando hay soluciones de esquina, usualmente ahí se cumple todo con igualdad. Pero asumamos el caso con solución interior, entonces ahí sería estrictamente mayor. Entonces, eso es lo que dice la propiedad. Sí, o sea, la propiedad que está planteada acá, ¿sí? Esta propiedad que está acá, no decreciente en PL, es que si crece el precio de un bien, ¿sí? Por ejemplo, crece el precio del bien uno, el gasto tiende a crecer. O en un caso extremo en donde estemos situados en una solución de esquina, el gasto puede quedarse igual. ¿Qué es lo que nunca va a pasar? O sea, ¿qué es lo que sí no puede pasar nunca? Nunca. Que si tú pasas del P1 a un P1', que es más alto, entonces, ¿qué es lo que no puede suceder? No puede suceder que el gasto original sea más grande que el nuevo gasto. Eso no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Y miren, ya es más intuitivo incluso. Si yo estoy gastando $10, ya, para alcanzar mi bienestar, digamos, ya, $10 para alcanzar mi bienestar, y me sube el precio de la leche, digamos, ya, por ponerle así bien intuitivo. Sería rarísimo que subiendo el precio de la leche, yo pueda alcanzar el mismo bienestar gastando menos. Sí, o sea, miren, ya un poco más a nivel económico, ¿no? La intuición. O sea, si me suben el precio de la leche, suponiendo que solo se mueve ese precio, lo coherente sería que o gasto lo mismo porque no compro leche, ¿sí? Miren, esa sería una solución de esquina, ¿no? Como yo no compro leche, entonces sube el precio de la leche, pero no me afecta. Solución de esquina. O si la leche forma parte de mi canasta, eso de una u otra forma va a provocar que gaste más. Así haga sustitución, no es que voy a dejar de consumir por completo leche, o sea, la sustitución no significa, miren, eliminación del consumo del bien. O sea, X1 era el que tenía el precio que sube, pero X1 no es que dejamos de consumirlo. O sea, claro, dependería también de la forma de la curva, pero por lo general lo que va a darse es una reducción, pero no eliminación. Entonces, ¿qué significa eso? Que básicamente el consumidor, si se le sube el precio de un bien, en la práctica va a tener que gastar más si quiere que su nivel de bienestar siga siendo el mismo. Entonces, como ven, esto también es bien intuitivo, ¿no? O sea, claro, uno tiene que cranearlo un poco el encadenamiento en términos de lógica matemática, pero en términos intuitivos hace sentido.
Porque si no, imaginen, fuera una maravilla, ¿no? Te suben el precio de un bien y resulta que puedes alcanzar el mismo bienestar bajando el gasto. O sea, suena hasta raro, ¿no? O sea, porque si es que, porque miren, ¿cómo sería la lógica? Si tú logras con este alza de precios gastar menos, significa que no estabas optimizando. Significa que tu gasto no era el mínimo. Sí, eso significaría más o menos, ¿no? Si es que resulta ser que te suben el precio de un bien y encuentras una mejor alternativa. Eso significaba que antes no estabas en el óptimo. En fin, entonces no sé si esto genera alguna duda, porfa, compas, comentarios, dudas antes de pasar a la siguiente Yo propiedad. sí, tal vez solo una preguntita a modo de Claro, reflexión, ¿no es cierto? claro. En toda la curva de que se maneja la utilidad constante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos Ujú, diferentes tasas de sustitución entre los dos bienes. claro, así Entonces, es. cuando tú estás en la parte más plana, ejemplo, el X1, ¿no es cierto?, donde recuela el Ya. ejercicio y haces que el precio del bien uno suba, entonces tú puedes Ujú, recortar el consumo del bien uno, sacrificando mucho de ese bien y subir el consumo del bien 2. De alguna manera ahí vas ujú. compensando un poco y no deberías tener un incremento tan fuerte en tu presupuesto de gasto, pero no es exactamente lo mismo si tú estás ya en el punto final, en ese E', y ahí le bajas el precio del bien uno. Entonces, ahí sí es como que tú no Ok. puedes sacrificar más de tu consumo del bien uno, no mucho, y tu presupuesto sí va a crecer bastante, ¿no? Porque no hay esa sustitución tan fuerte como tienes en el primer tramo. Entonces, eso me parece interesante porque tú llegas a un punto donde dices, ya no puedo cambiarte más panes por leche, o sea, tengo que tomar leche, y ahí sí estoy fregado, o sea, es como una suerte de, es muy inelástica esa parte de la curva y te fregaste, o sea, te cambian el precio ahí y ahí sí el consumidor sufre mucho y ahí vienen los ejemplos de estos de, por ejemplo, de política económica, cuando te dicen, oye, vamos a Ujú. quitar el IVA cero a ciertos bienes y todo el mundo se pone realmente preocupado porque no puede sustituir, entonces no hay cómo. Esa nada más la reflexión. No, chévere, chévere, esa es muy, muy buena porque entonces, claro, no afecta tanto, digamos, a las desigualdades, sino a la magnitud del cambio en el gasto, ¿no? O sea, tú dices, por ejemplo, ¿no? O sea, ya me subieron el precio de la leche, entonces he bajado mi consumo a un mínimo y me vuelven a subir el precio de la leche, entonces, ¿qué pasa? Que yo ya, o sea, puedo bajarme ya, pero no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que estaríamos en la región, o sea, por hacer el gráfico así un poco rápido, pero está interesante la observación. Sería algo así, ¿no? X1, X2. Supongamos que estamos en una zona donde se ve así, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, originalmente estamos, digamos, por acá. Sube el precio, entonces estamos más acá arriba. Sube el precio, estamos más acá. Entonces, ¿qué sucede? Que con cada alza de precios, o sea, al inicio no es tanto problema, no puedo hacer la sustitución. Pero a medida que los precios van subiendo, es cada vez más difícil hacer la sustitución y por tanto el sacrificio en el bien 2 ya se vuelve más fuerte, ¿no? Y eso obviamente va a implicar que el gasto también va a volverse mucho más sensible al cambio de precios. Entonces, no, o sea, muy, muy chévere la observación. ¿Para qué también? Porque entonces, y con esto también cierro la idea, eso nos hace ver lo que les decía hace un rato, ¿no? Que para mí este enfoque, el de minimización de gasto, como que es más intuitivo, o sea, como que me da más chance de discutir cosas de ese estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cuán sensible es subirle los precios a un consumidor que está justo en ese límite, ¿no? O sea, un consumidor que ya de por sí compra muy poco de un bien porque no le alcanza el presupuesto, su presupuesto llega o su ingreso llega a un mínimo y le subimos aún más el precio. Entonces, pero miren, ¿no? O sea, empezó a hacernos sentido la teoría. Interesante, ¿no? Ok, ¿algún otro comentario, dudas, compas? Antes de pasar a la siguiente propiedad, quizá. No, seguimos entonces. Vamos a esta siguiente propiedad. Esta sí, bueno, realmente las tres, ¿no? Igual nos invitan a hacer reflexiones, repito, ya cada vez más intuitivas, ¿no? Vamos a ver, dice concavidad en los precios. Ya, entonces esta 3 también me interesa reflexionar un poquito, entonces aquí le voy a poner la 3. Entonces dice que esta función de gasto, PU gorro, es cóncava. Entonces ya sabemos siempre que vemos la palabra cóncava o cuasi cóncava, ya la cosa se pone un poquito pesada, ¿no? Es cóncava en los precios. En definitiva, eso es lo que dice eso es lo que dice la propiedad. Ok, entonces verán, como tal, tienen aquí una pequeña
demostración, ¿sí? Ya le vamos a ver la demostración. Pero quiero primero explicarles la intuición gráfica, para con eso la demostración verla súper rápido. O sea, no quiero pasar mucho en demostración, pero está aquí, o sea, está aquí la demostración, pero quiero primero hacer igual una intuición más bien gráfica y de ahí vemos de ahí como que la demostración se nos va a hacer más entendible. Entonces, ¿cuál es la idea? Verán, vamos a hacer un gráfico, ¿ya? Vamos a hacer un gráfico con las siguientes características. Ya, por si acaso el gráfico tampoco me lo invento, el gráfico es el que está aquí en la figura 324. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un gráfico en donde quiero poner en el eje horizontal, como pueden ver aquí, voy a ponerle al precio del bien 2. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí el precio del bien 2 y en este otro eje voy a ponerle el gasto. Es decir, en todo lo que vamos a poner como ejemplo, voy a asumir, sí, asumo que el precio 1 es constante. ¿Ya? Para que sea más bien ilustrativo, ¿no? O sea, primero vamos a entender la idea bien ilustrativa y de ahí vamos a la demostración teórica, más teórica. Entonces, pensemos cómo se estructuraba el gasto. O sea, el gasto, recuerden que no era más que P1 por X1, o bueno, P1 por H1 sería, más P sub 2 por H2. Entonces, si yo mantuviera constante la canasta, digamos que H1 y H2 se quedaran fijos y también se queda fijo P1, esto de acá en definitiva es una recta en función de P sub 2, si mantuviera la canasta constante, o sea, si no me moviera de H1 y H2. Entonces, yo en el gasto, yo para representar el gasto podría utilizar una recta. ¿Sí? Entonces, esa recta que estoy ahorita dibujando sería, de hecho, esto sería más correcto ponerle como la ecuación de esa recta, ¿no? Eso. Ya, entonces esta sería la ecuación de la recta que me estaría diciendo, ok, ¿cómo evoluciona el gasto del consumidor si solo se moviera el precio del bien 2 y siempre comprara la misma canasta, ¿sí? Y compra también con un precio 1 que se mantiene constante. Entonces, claro, aquí viene una observación. Uno diría, ok, sí, está bien. O sea, si el consumidor comprara siempre la misma canasta, esta misma canasta, entonces sí, o sea, esto sería una recta. Sin embargo, el consumidor no compra cualquier canasta. Se supone que si, por ejemplo, ¿no? Decimos, aquí tengo el precio de verdad, el precio que está rigiendo en el mercado, el consumidor eh, comprará, digamos, ya supongamos que esta es la canasta, digamos que es la situación inicial. ¿Ya? Entonces, en una situación inicial, digamos que el consumidor compra esta canasta con este precio. ¿Ya? De hecho, supongamos que aquí está justamente resolviéndose el problema de minimización del gasto. ¿Ya? Entonces, imaginen esta situación. O sea, es una situación en donde aquí tengo el gasto, no es gasto mínimo por si acaso, solo es un gasto. Entonces, aquí tengo el gasto, todos los gastos necesarios para comprar una canasta. ¿Ya? Y supongamos que en un determinado precio el consumidor logra la minimización. Sí, entonces este punto coincidiría con el punto, voy a hacer también el otro gráfico por aquí, para ir a la par. No, el otro gráfico, el que estábamos viendo ya varias veces, ¿no? X1, X2, función de utilidad, bueno, curva de indiferencia y el gasto, ¿no? Y el gasto. Ya, Tomás. No, bueno, ahí sí puede ser. Ya, ese punto. Ya, entonces ese punto te lo voy a poner mejor en verde. Entonces, digamos que en ese punto está la canasta que estamos diciéndole ahorita que es H1 barra y H2 barra. Ya. Ok, entonces simplemente es, aquí está este punto, en este punto es cuando tenemos este precio P sub 2 y aquí tengo un gasto y se supone que en ese punto estamos asumiendo que se resuelve el problema de minimización del gasto. Ya, esa es mi situación inicial. Ahora, supongamos que crece el precio del bien 2. Vamos, esto póngalo aquí. Supongamos que crece el precio del bien 2. Entonces, si crece el precio del bien 2, el precio del bien 2, digamos que ahora cae por acá. ¿Sí? Digamos, de prima. Ya, se expandió, ¿no? Quiero usar la misma simbología. 2' le usa. Ya, pongamos de 2'. Ya. Entonces empecemos con reducción, ya, para que nos cuadre igualito con lo que está en los apuntes. Entonces digamos que se reduce, ya. Se reduce este precio, pues nos queda un P2'. P sub 2'. Ya. Entonces imaginemos, ¿no? El precio se reduce.
Si el precio se reduce, ¿qué va a suceder en este gráfico? En este gráfico, el consumidor, noten, ya no va a comprar esta canasta. ¿Sí? O sea, ya no va a comprar la canasta H1 barra H2 barra. ¿Por qué? Como ha reducido el precio del bien 2, entonces sabemos que esa pendiente, en verde está pendiente P1 sobre P sub 2, olvidándome el signo. Como el P sub 2 está cayendo, toda la pendiente va a crecer. Si toda la pendiente va a crecer, significa que me voy a desplazar hacia arriba, ¿no? O sea, significa que voy a comprar más del bien 2, menos del bien 1, pero esta vez por el efecto de que el bien 2 es más barato. Entonces, ¿qué voy a tener? Que si baja, si cae el precio del bien 2, entonces tengo una nueva situación. Estaría, digamos, por acá. Entonces, miren qué sucedió. Cambió la canasta, obviamente, ¿no? Eso es obvio, ¿no? O sea, si cambia el precio, va a cambiar la canasta. Entonces, ¿qué significa eso? La canasta original, H1 barra, H2 barra, la que hemos puesto aquí para armar esta recta, ya no es óptima, ¿sí? Es decir, si yo estoy en un precio, ya por acá, P2' menor, un precio menor al original, esta canasta ya no es óptima. Si ya no es óptima, ¿qué significa? Que el consumidor, si quieren, es como que aquí pasáramos una paralela a la recta negra, ¿sí? Más o menos. Entonces, ¿qué significa? Que el consumidor podría ir reduciendo, reduciendo, reduciendo y encontrar una nueva canasta. Eso significa que el gasto que se está haciendo acá, el gasto que se hacía acá, ya no es el óptimo. O sea, ese punto ya no es el óptimo. Y este gasto con esta canasta ya no es óptimo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el nuevo gasto tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque como se redujo el precio del bien 2, el consumidor puede replantearse y escoger otra canasta en donde gasta menos. El mismo ejemplo. La leche ahora es más barata. Si la leche es más barata, entonces ¿qué pasa? Que el consumidor probablemente aumente su consumo de leche. Pero si aumenta su consumo de leche, significa que ya no va a comprar la canasta original. Compra una nueva canasta. Una canasta en donde puede encontrar más ahorro, o sea, puede gastar menos. O sea, en pocas palabras, el punto óptimo ya no va a estar en la recta, va a estar por debajo. ¿Sí? Porque noten que aquí el consumidor tiene la chance de bajarse aún más el gasto. ¿Sí? Entonces el consumidor logra bajar su gasto, entonces el punto óptimo ya no va a estar sobre esta recta que representaba la recta cuando gastas en la canasta H1 barra H2 bar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ya podemos intuir que para el lado izquierdo es como que esta vaina va a moverse así, más o menos. Sí, porque si esto sucede con un peso 2' arbitrario, obviamente si me sigo moviendo acá va a pasar la misma idea. ¿Y qué va a pasar intuitivamente del otro lado? Quiero otro color, ya ahora es amarillo. Digamos que me voy para acá y aquí tengo en cambio un P2'. Ahora es una situación donde en cambio el bien 2 se volvió más caro. Si el bien 2 se mueve más caro, por lógica de sustitución, ¿qué va a pasar? Que el consumidor va a comprar más del bien 1 y menos del bien 2. Estaría en ese otro punto. Pero de nuevo, ¿qué pasa en ese punto? Imaginen que tomo esa pendiente y la aplazo acá. Pues, ¿qué significa? Que yo, si me quedara en ese punto, el original, pero con los nuevos precios, ya no estoy minimizando el gasto, porque resulta que puedo trazar rectas más abajo hasta llegar al nuevo punto. Es decir, el nuevo gasto, con un precio 2 más alto, igualmente tiene que ser menor al original. ¿Sí? Porque ahora, ¿qué sucede? Si resulta ser que me están subiendo el precio del bien 2, minimizo comprando más del bien 1. ¿Sí? Entonces aquí es lo que está pasando, no compro más del bien 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos intuir? Que en este caso también comprar la canasta original ya no es lo óptimo. O sea, si yo me fuera hasta arriba, ya no estaría en el óptimo. ¿Dónde está el óptimo? Un poco más abajo. Y lo que dijimos acá, ¿no? O sea, el óptimo está en un gasto más bajo, porque el consumidor con ese nuevo vector de precios consigue una canasta distinta para minimizar. Pero entonces, ¿qué está pasando? Entonces, esto ya me está dando una intuición de cómo obtiene la función de gasto, la forma, porque esta de aquí es la función de gasto, o sea, la que estamos dibujando ahorita, entonces esta trama. Esa sería la función de gasto, porque recuerden que la función de gasto es una función de gasto mínimo. Entonces, la pregunta es, y de hecho desglosémoslo un poquito ya, o sea, que esta sería la función de gasto.
en el caso más exacto cuando P sub 1 se queda fijo y se está moviendo P sub 2 y U bar. Ese sería ahí exactamente, ¿no? Aquí abriéndole el vector de precios para acordarnos que el precio 1 se ha quedado fijo en este ejemplo. Entonces, ¿qué forma está tomando la función de gasto con respecto al precio? Entonces, ¿se acuerdan, compas? ¿Cóncavo o convexo? Es cóncavo. Cóncavo. Sí, entonces ahí podemos ver que es cóncavo. Sin hacer mucha matemática, sino más bien con intuición. Entonces aquí estamos probando justo la tercera propiedad, que esta función de gasto es cóncavo con respecto a los precios. Claro, si fuéramos más estrictos, tendrían que imaginar que hay otro eje con el otro precio y tendríamos una forma tridimensional, ¿no? Pero es el mismo razonamiento. Entonces, resumiendo la intuición, de nuevo, partimos del punto óptimo, un punto óptimo inicial, y trazamos una recta que representa el gasto si siempre comprara esa canasta, H1, H2, y dejando el precio 1 fijo y solo se mueve el precio 2. Entonces, como vemos, es una recta, porque este P sub 2 no está elevado ni al cuadrado, nada, es una recta. Luego hago el experimento. Si bajo el precio del bien 2, ¿qué sucede? Que al bajar el precio del bien 2, la canasta que se compraba en esta recta ya no es óptima. Hay otra canasta más óptima. Entonces, cuando el consumidor se pasa a esa canasta más óptima, logra bajarse el gasto. Entonces, como se logra bajar el gasto, la función decae del lado izquierdo. Y del lado derecho pasa lo mismo. Si sube el precio del bien 2, la canasta original ya no es óptima. Entonces, el consumidor encuentra una nueva canasta óptima donde logra bajarse el gasto y por tanto el gasto decae con respecto a lo que hubiera sucedido si se mantenía en esa canasta. Y ahí justificamos la concavidad de la función de gasto. Ok, eso en términos intuitivos. No sé si a alguien tal vez le quedó dudas sobre este ejemplo antes de pasar ya a la demostración, que la vamos a ver súper rápido, ¿no? Pero tal vez alguna duda ahí, ¿no? Ok, entonces vamos a ver la demostración. Ya así ganando tiempo, solo voy a copiar y pegar. Ya. Entonces, lo voy a copiar. A ver, ¿dónde cayó? Ok, ya. Ya, entonces, en parte ya le estoy bajando el peso a las demostraciones porque hemos hecho un montón y claro, ya tienen una idea, o sea, ya saben que detrás de estas intuiciones y de estos gráficos en realidad hay demostraciones, ¿no? Pero veamos la demostración. Entonces, ¿qué dice la demostración? Dice, para evaluar la concavidad de esta función de gasto, definimos una combinación convexa, ¿sí? Ya saben, una combinación lineal, ¿no? Pero el concepto ya más general es combinación convexa. Entonces, ¿qué combinación convexa? Tenemos aquí un nuevo vector de precios, P sub 2', dice que va a ser igual a la combinación entre un vector de precios original P y un vector de precios P'. Y ya saben la de siempre, ¿no? Alfa es una constante entre cero y 1. Entonces aquí está alfa y 1 menos alfa. La combinación entre dos situaciones de precios, P y P'. Luego dice, supongamos que X2 es una canasta óptima en el problema de minimización del gasto cuando los precios son P2'. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la función de gasto en P2' y U gorro, ¿sí? P2' y U gorro, dice que no es más que el producto punto de estos dos. Medio obvio, ¿no? O sea, es el producto punto entre P2' y X2'. P2' punto X2'. ¿Ya? Esto es hasta por definición, ¿no? O sea, este bloquecito de acá es por definición. El gasto óptimo con P2' es P2' punto X2'. Aquí una observación, ¿no? Esto por si acaso está bien copiado de Mascolel, ¿no? El X aquí no se olviden que sería el XH, ¿no? O sea, el X que estamos viendo en esta demostración es el XH o directamente es el H. Ya, entonces ahí sí, disculpen, puede haber pequeñas confusiones. No olvidarse que estamos en el problema de minimización del gasto y la X es la cantidad demandada, pero desde la perspectiva egipciana. Ahora, ¿qué sucede? Que este P le habíamos definido como una combinación convexa de dos situaciones de precios. Entonces aquí pueden ver que se reemplaza el P, ¿sí? Y se multiplica por la X. Entonces aquí tengo alfa P punto X más 1 menos alfa P prima punto X. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede por la definición de la función de gasto? Esta situación, P.x2', P.x2', tiene que ser un gasto mayor o en un caso extremo igual al gasto que tendríamos con P y U gorro. ¿Por qué pasa esto? Ya, entonces aquí, ¿por qué pasa eso en el lado izquierdo, no?
sea, lo que está sucediendo aquí es que estoy haciendo un P, si quieren P1, por x1 2' más P sub 2 por x2'. Pero ¿qué sucede? Que la función de gasto mínimo se logra, ¿sí? Cuando yo tenga aquí un P1 x1 más P sub 2 x2. O sea, con la canasta x1, x2, no con x1, 2' y x2, 2'. Por tanto, un gasto tiene que ser mayor o igual al otro, porque el óptimo es el de acá. Este es el óptimo. El óptimo es aquel en donde P permite comprar la canasta X. En cambio, si con P yo compro una canasta distinta, x2', esa canasta solo fuera óptima si tuviéramos el vector de precios P2', no P. Por tanto, el gasto que se está haciendo aquí es mayor, o en un caso extremo igual, al gasto original que tendríamos comprando x1 y x2. Y algo parecido sucede acá. ¿Ya? O sea, aquí, ¿qué está pasando? Estoy comprando x2' con el vector de precios P'. Pero eso no es óptimo. ¿Qué sería el óptimo? Que si yo tengo vector de precios P', debería comprar, sí, aquí pongamos más de forma vectorial rápido, debería comprar la canasta X'. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, ah, ujú. Sería así, ¿no? O sea, P' punto X2' tiene que ser mayor o igual a P' punto X'. Ya, o sea, que estoy diciendo que si tengo precios P', lo óptimo es comprar X'. Si tengo un X segunda, ya no es óptimo, entonces tiene que ser mayor o igual. Sí, de hecho, tal vez eso sea más claro que lo que puse aquí. Sí, de ganar les puse mucho. Entonces aquí que teníamos P punto X2' tiene que ser mayor o igual a un P punto X. Pues, ¿cuál es el mensaje? O sea, en definitiva, el mensaje es, si tengo una función de gasto óptimo, mínimo, con un vector de precios P, debería estar comprando una canasta X. Si tengo el vector de precios P y compro una canasta distinta a X, por ejemplo, X2', entonces el gasto ya no es óptimo, por tanto es mayor o igual. Lo mismo acá. Si tengo unos precios P', la compra óptima es con X', P', X'. Pero si uso P' para comprar cualquier otra canasta, por ejemplo, X2', ya no es óptimo. Entonces esto es mayor o igual. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Que si nos fijamos, P.X2' es esta parte, ¿sí? Es esta parte de acá. Y en cambio, P'X2' es esta otra parte. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este bloquecito es mayor o igual al EP u gorro, y este otro bloquecito es mayor o igual al EP' u gorro. Entonces yo les puedo reemplazar y que me queda una desigualdad, que el EP' u gorro es mayor o igual al alfa EP u gorro más 1 menos alfa EP' u gorro. Y esto de acá era precisamente la definición de concavidad. ¿Sí? O sea, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que yo puedo decir que aquí tengo la función de gasto, ¿verdad? La función de gasto. Entonces tengo dos situaciones. Ahí pongamos una situación por acá. Si quieren sería esta de aquí. Este gráfico es bien intuitivo nada más, ¿no? Es bien referencial. Digamos que este es el que hace acá. Entonces este punto en azul sería el gasto con P u gorro. Y tengo esta otra situación que es con otro gasto, con otro vector de precios. Si quieren acá abajo estarían los precios, no. P. Entonces aquí estaría el vector P y el P'. Entonces aquí tengo el gasto EP' u gorro de nuevo. Y aquí tengo la combinación de los dos. Pues, ¿qué está sucediendo? Que la combinación, que es este alfa, subrayo, ya esta combinación que está aquí, estaría representada por esta recta. Toda esa recta es menor o igual a la función, ¿sí? A la función que yo tendría si es que analizo la combinación de precios. Entonces, todo este tramo que está acá que estoy escribiendo, ese tramo en cambio es desde el alfa P más 1 menos alfa P'. Ok, entonces esa es la demostración en definitiva. Ya, o sea, en definitiva la demostración que hizo, entonces, resumiendo, construyó un vector de precios, si quieren este vector de acá le puedo llamar P segunda, ¿sí? Construyó un vector de precios P segunda, que sería la combinación convexa de dos casos extremos, ¿ya? Luego analizamos qué pasa con el gasto en ese punto. Entonces vemos que el gasto en ese punto es EP2' UGOR, ¿ya? Este de acá, que le voy a poner para este lado solo para que no se cargue al lado izquierdo. Entonces ese es el nivel de gasto E,
P2' u gorro. ¿Ya? Entonces, a ese nivel de gasto, P2' u gorro. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Que eso es P2' por X2'. Sin embargo, sabemos que el P2' es la combinación de alfa P más 1 menos alfa P. Entonces reemplazamos el P por esa combinación. Pero luego analizando cada bloquecito individual nos damos cuenta que estos no son gastos óptimos para esta canasta. O bueno, para este vector de precios, perdón. Para este vector de precios, o para este vector, o para este vector. No estamos en los óptimos. P.x' no es el óptimo. El óptimo sería P.x. Por tanto, esto es mayor o igual al óptimo. Este P'X2' tampoco es óptimo. El óptimo sería P'X'. Por tanto, esto también, este gasto es mayor o igual al óptimo. Pero si yo reemplazo los dos, entonces me sale que todo este gasto, que está acá, esta combinación de gastos, es menor o igual al óptimo. Esa sería la demostración matemática. Pero, compas, en lo personal a mí me gusta más la intuición. Ya. De todas maneras, preguntas, comentarios sobre la demostración, por favor, de la concavidad de la función de gasto. ¿No? Mm, Ok. Sigamos entonces. Em, bueno, todo lo demás no nos vamos a complicar. Ya creo que les he dicho lo que quería decirles. Tal vez solo mencionar algo rápido, ¿no? Tenemos también otra propiedad, por si acaso, la propiedad 4, que es la continuidad. O sea que esta función de gasto es continua en los precios y en el nivel de utilidad mínimo referencial. Ya, con esa no nos vamos a meter y con decirles que ni Mascoler se mete con eso, lo deja en un anexo. O sea, en el capítulo 3 ustedes pueden revisar un anexo y ahí él discute más el tema de la continuidad. Entonces no hace falta complicarnos la vida, si quieren solo para hacerlo intuitivo. Esta función de gasto es continua porque cada una de estas demandas son continuas. ¿Y por qué las demandas son continuas? Palabras más, palabras menos, porque vienen de una función de utilidad continua. Sí, o sea, la curva de indiferencia. ¿Y cómo sabemos que es continua? Está el borde. ¿Por qué? Porque viene de preferencias continuas. Sí, o sea, entonces si quieren esto de acá, la continuidad con respecto a las variables de esta función depende de la continuidad de la función de utilidad, que a la vez depende de la continuidad de las preferencias. Dicho en otro término, si tuvieras, digamos, las preferencias lexicográficas te joderían esta parte, ya no sería continua, ya no tendrías función de utilidad y te jodería obviamente el lado de la función de gasto. Las lexicográficas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no le vamos a dar más vueltas. Y si alguien quiere más detalles sobre las demostraciones, compas, aquí también les dejo las páginas de Mascoler en donde pueden consultar y meterse más en la parte más matemática todavía, ¿no? Listo, continuamos. Entonces, ya vamos a entrar en un ejemplo. Sí, solamente quiero hacer una última observación. Para ganar tiempo, incluso me la voy a copiar a mis apuntes. Ya, entonces, ¿dónde cayó esto? Ok, acá. Ya. Y luego organizo los apuntes para hacer el PDF. Ya, entonces. Listo. Entonces, una última observación, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, una observación que va a ser crucial para lo que vamos a seguir viendo después. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Miren, dice conexión. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ya. Dice conexión entre función de gasto y función de utilidad indirecta. Ya. Entonces, resulta que estos dos conceptos están conectados. Recuerden, una vez más, función de gasto es el objeto que estamos estudiando ahorita, ¿no? El gasto, el expenditure óptimo cuando tienes un vector de precios y tienes un nivel de utilidad mínimo. En cambio, recuerden que la función de utilidad indirecta era el nivel de utilidad que obtienes con determinado precio y una determinada riqueza. Esto era problema de maximización de la utilidad. Esto de acá, problema de minimización del gasto. Resulta que hay un vínculo entre estos dos, provocado por la dualidad. Recuerden que la dualidad me dice que en el óptimo, sí, está faltando espacio. Déjenme subir esto un ratito. Subamos esto un poco, pasar más despacio. Ya, entonces, ¿qué me decía la dualidad? Recordemos que por dualidad
Bueno, aquí dice, ¿no? Problema dual. O sea, por la dualidad, en el óptimo, yo sé que la solución óptima, obviamente, del problema de maximización, de minimización del gasto es el mismo que la solución óptima del problema de maximización de la utilidad. Sí, en el punto óptimo. Ya, nos da la misma solución. Fuera del óptimo son diferentes lógicas, ya, pero en el óptimo ya sabemos que coincide solución. Entonces, ¿qué va a pasar? Pensemos, por ejemplo, en los dos problemas, así simultáneos, rápido. X1, X2. Entonces, quiero repetir estos ejes, X1, X2, ya. Entonces, recordemos la intuición, ¿no? En el un problema, recordemos que estaba fija la curva de indiferencia y buscábamos el gasto mínimo, ¿no? Entonces, buscábamos ese gasto, ¿ya? Solo para que me cuadre la gráfica, le voy a copiar esto de aquí, también le voy a copiar acá un segundito. No le paren mucho asunto todavía esa gráfica de ahí. Ya, entonces teníamos esto, pero obviamente esto fue luego de minimizar gasto, ¿no? O sea, aquí teníamos varias rectas que iban bajando, ¿no? Representando cada uno de los gastos posibles del consumidor hasta llegar al mínimo. Ya, eso ya hemos visto. Y esto nos daba las demandas hicksianas. Ya, H1, H2. A ver, hacerlo un poquito más despacio para recordar que depende de P y U gorro y también de P y U gorro. En cambio, del otro lado, sí, del otro lado tenemos el problema de maximización de la utilidad. Entonces aquí no era cualquier recta, era la recta presupuestaria, ¿sí? Y lo que se movían más bien eran la U, las curvas de indiferencia. Entonces, las curvas de indiferencia se iban expandiendo hasta encontrar el máximo. Entonces aquí no tienes un U gorro. Y el punto que obtienes, en cambio, era el punto de las demandas walrasianas. Entonces aquí estaba el X1 que depende de PW y el X2 que depende de PW. Ya, entonces ahí está un resumen de los dos problemas. Entonces en el óptimo, ambos problemas me dan la misma solución. Ya fuera del óptimo tienen sus propias lógicas. Pero ahora, ¿qué me está diciendo esta conexión entre función de gasto y función de utilidad indirecta? Voy a empezar con el tema del gasto. ¿Qué digo? Con el tema de la utilidad indirecta. Miren que en el problema de minimización del gasto, cuando minimizo el gasto, llego a este nivel de utilidad UGOR. En cambio, cuando resuelvo el problema de maximización de la utilidad, ¿a qué llego? Llego a un nivel máximo de utilidad. O sea, llegamos al nivel de utilidad UX estrella, ¿verdad? Pero recordemos, este sería el nivel que alcanzamos con la curva de indiferencia más alta. Pero recordemos a su vez que esto podíamos representarle como el U reemplazando el X estrella por XPW. O sea, en X estrella podríamos poner las demandas bolrasianas. Entonces U depende de X, que a la vez depende de P y W, en el óptimo. Sí, o sea, ya en esta curva de indiferencia óptima. Entonces, ¿eso qué era? Esa era la función de utilidad indirecta, BPW. ¿Qué sucede? Que el BPW me mostraba el nivel máximo de utilidad en el óptimo. Ya, eso ya estudiamos en clases pasadas. Pero ahora que estamos viendo que en el óptimo, esto de aquí, este BPW, como que está vinculado con el U-gorro, ¿sí? Porque si se fijan, es la misma curva de indiferencia, en definitiva, ¿sí? Entonces, por ahí empieza la conexión. Entonces, cuando este término, cuando esta función de utilidad indirecta va a coincidir con este U-gorro, ¿sí? ¿Cuándo van a coincidir estos dos? Van a coincidir cuando tú aquí no pongas cualquier W, porque ¿qué pasa si pones cualquier W? Puede ser que pongas un W más bajo, más alto. Entonces no puede ser cualquier W. ¿Cuál W debo poner? El W que coincida con el gasto que permite alcanzar este nivel óptimo de utilidad. ¿Sí? O sea, en resumen, de ganas les puse toda la... Vamos a ver esto un poco más aquí. Como todavía tengo cierto problema de distribución de espacio y de colores, disculparán, ¿no? O sea, voy a hacer un pequeño comentario al margen, ¿no? Ya saben, soy el típico hombre que para poner cosas en orden y para escoger colores soy pésimo, así que les pido disculpas. Tal vez habrá compas hombres que tengan esa capacidad, tal vez habrá compas damas que no tengan esa capacidad, no digo que sea un tema de género,
por si acaso. Ahí pongo el disclaimer, ya, porque queda incluso en video. Pero en mi caso muy particular soy un típico hombre que no sabe escoger el color y orden, así que disculparán ahí el desorden un poquito, pero bueno, he tratado de ser medio ordenado en los apuntes. La idea entonces, ¿cuál es, compas? Volviendo al tema, que se van a igualar estas dos, ¿verdad? O sea, es la misma curva de indiferencia, pero solo se iguala si este gasto no es cualquier gasto, que si, perdón, si esta riqueza no es cualquier riqueza, es una riqueza que coincide con el gasto que permite alcanzar esto. Eso es lo que me están diciendo estas dos igualdades. Entonces, miren que está haciendo la primera igualdad. La primera igualdad me está diciendo, ok, para que esta conexión funcione, el gasto, que originalmente le hemos llamado como PU gorro, no puede ser, yo puedo poner acá abajo, vean. Salir con. Entonces, este gasto, que vendría de este problema, ¿no? Este gasto, para poderle conectar con el otro problema, tengo que hacer algunos cambios. Entonces, ¿cuál nivel de utilidad yo puedo escoger? No cualquiera. O sea, el U-gorro, para que se conecten los dos problemas, tendría que empatar con este BPW. Entonces sería el gasto con P, y en vez de U-gorro, yo puedo poner aquí el BPW. Sí, entonces disculparán que se empiecen a repetir un poco letras. Aquí ven que aparece P y otra vez P. Pero véanle con calma. Entonces, de nuevo, ¿no? Entonces decíamos, aquí era un problema en donde la función de gasto me decía el gasto óptimo. Punto. Pero ahora que estoy diciendo que en ese gasto óptimo, yo tengo este nivel de utilidad de referencia, pero yo puedo conectar eso con el problema dual, con el problema de maximización de la utilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí este U-gorro se puede conectar diciendo que coincide, porque es la misma curva de indiferencia, con el nivel de utilidad indirecta, de PW. Pero entonces miren qué está pasando aquí. ¿Cuál es el gasto que me permite alcanzar esta utilidad? Resulta ser que el único gasto que me permite alcanzar esta utilidad coincide con el nivel de riqueza. O sea, este gasto que está acá, si yo le dejara solo como está aquí escrito, en este lado izquierdo, puede ser cualquier gasto. Pero si quiero que sea el gasto que permite que estos puntos se igualen, sean el mismo punto, sea el mismo problema en términos ya de solución, la única chance es que el nivel de utilidad no sea cualquiera ni arbitrario, sea el nivel de utilidad que coincide con esta curva de indiferencia. Pero resulta ser que en esa curva de indiferencia tengo una utilidad óptima. Esa utilidad óptima se representaba por la función de utilidad indirecta. Entonces yo puedo reemplazar, en vez de poner el U-gorro, pongo todo esto, el BPW. Pero recuerdo que esta era la función de gasto. Entonces, ¿qué gasto me permite alcanzar este nivel de utilidad? No es otro que la propia riqueza. Entonces esto, miren, es como una simplificación. Es como que si tú pones DP y BPW, todito se simplifica y se vuelve W. Esa es más o menos la conexión que tienen estos dos problemas por el lado de el gasto. En cambio, ¿qué sucede por el lado de la utilidad indirecta? Entonces, la utilidad indirecta era esto nada más, ¿verdad? La utilidad indirecta era BPW, hasta aquí, BPW. Pero para que se conecten los dos problemas, W no puede ser cualquier cosa. ¿Cuál WC puede ser? El que acabamos de ver. Tiene que ser el W que permite alcanzar el gasto, que minimiza bueno, el gasto mínimo, ya, el que permite alcanzar el gasto mínimo. Entonces aquí yo podría poner en vez de BPW, BP, y este W, estamos diciendo que empata con esta función de gasto. Y otra vez, miren, aparece P UGOR. UGOR. Sí, por lo que dijimos aquí, ¿no? El W al final está coincidiendo con el EP UGOR, pero resulta ser que si nos fijamos qué nivel de utilidad, porque recuerden que la V es utilidad indirecta, pero al final es utilidad. ¿Qué nivel de utilidad alcanzo cuando uso este gasto? La única opción es que uso el nivel de utilidad UGOR. Entonces, miren, es como que también puedo simplificarle de este lado. Entonces, meto así estas expresiones y como que logro estas simplificaciones. ¿Ya? Que si le ven con calma es hasta un poco obvio, ¿no? O sea, ya viéndole con calma no es tan difícil. Pero estas son las conexiones que están acá. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poco. Eh, Déjenme ver si estoy aquí. Sí, ya estamos en el ejemplo, casi estamos bien. Entonces, recapitulando un poco, ¿no? Vuelvo a decir, tenemos el problema de minimización del gasto. Tenemos el problema de maximización de la utilidad. Como hemos dicho que son problemas duales, ya no hemos demostrado eso, pero intuitivamente creo que es un poco obvio.
Y de todas formas, Mascolel ahí tienen un capítulo en el que habla incluso de dualidad. Ahí tiene hace un paréntesis para hablar más matemáticamente de la dualidad. Yo he tratado de no topar mucho eso. Yo estoy apelando más a la intuición. Pero el caso es que el uno es problema dual del otro. Es decir, en el óptimo coincide. Pero para que surja esa coincidencia, entonces surgen estas equivalencias. ¿Cuáles? Que el gasto óptimo, o sea, el gasto mínimo que logramos con la función de gasto, ¿ya? Que me permite alcanzar este nivel de utilidad gorro, solo puede representarse o conectarse con el otro problema, con el problema dual, si yo aquí en el U gorro no pongo cualquier un nivel de utilidad, sino el que coincide con la misma curva de indiferencia, el cual habíamos dicho que era el nivel de utilidad óptimo es del enfoque walrasiano, pero eso era lo mismo que la utilidad indirecta. Entonces aquí yo podía decir P y en vez de U gorro, PW. Vamos a reemplazar este, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Cuando yo pongo todo esto y le razono un poco más, digo, a ver, esto es gasto. ¿Qué gasto me permite alcanzar ese nivel de utilidad? Resulta que es el gasto que coincide con la riqueza. El gasto que coincide con la riqueza. Entonces, este gasto que coincide con la riqueza. Entonces, todo este lío se reduce a W. Abajo, en cambio, decíamos, tenemos este nivel de utilidad indirecta, que en definitiva es el nivel de utilidad óptima. ¿Ya? Pero para yo alcanzar eso, no puedo escoger cualquier W para que sea el problema dual. ¿Cuál W escojo? Como lo que hemos dicho acá arriba, es el W que coincide con el gasto que minimiza en este otro problema. Entonces yo reemplazo. Entonces en vez del W estaba este gasto, pero luego le razono un poco más y digo, a ver, este nivel de utilidad que logro con este nivel de gasto, ¿con qué va a coincidir? El UGOR. Y ahí se conecta todo. Entonces, este es más o menos unas equivalencias que se van a cumplir siempre, ¿sí? Debido a la dualidad. O sea, debido a que el uno problema es dual con respecto al otro problema. ¿Ya? No sé si tal vez hay alguna duda, por favor, o algún comentario sobre este punto, el de la dualidad y de estas equivalencias, ¿no? Ok, compas. Entonces, si no tenemos dudas aquí, es más, lo más incómodo es la simbología, ¿no? Cada rato aparece P o P o P. Entonces, véanle más o menos así, ¿no? Si tienes aquí la función de gasto y metida aquí dentro la función de utilidad indirecta, es como que todo se simplifica y se vuelve W. Es más o menos la idea. O si tienes aquí la B y ves que aquí aparece otra vez la E, entonces todo se simplifica y se vuelve UBOR. Es más o menos la idea, ¿no? O sea, como que en algún momento van a aparecer estas expresiones en alguna demostración y se van a poder hacer estas simplificaciones. Por ahí más o menos va. O sea, para eso sirven términos ya un poco más instrumentales. Pero bueno, compres. Ahora sí, vamos a los ejemplos. Disculpen que me haya demorado un poco en esto antes de ver los ejemplos. Pero bueno, este era el último objeto que teníamos que ver, ¿no? O sea, ya como notarán, de hecho voy a hacer un pequeño esquema así, así como para resumir todo lo que hemos visto. Ya van a ver que este esquema vuelve a aparecer. Entonces tenemos dos problemas en resumen, ¿no? Estamos estudiando el problema de maximización de la utilidad y el problema de minimización del gasto, ¿no? Entonces el problema de maximización de la utilidad. ¿Cuál es el resultado que obtengo aquí? El resultado son las demandas walrasianas, XPW. Pues no olvidar que XPW son las demandas walrasianas. Y a la vez puedo obtener yo el valor óptimo, que sería el nivel de utilidad en el óptimo, que es lo mismo que el nivel de utilidad cuando yo reemplazo el óptimo por las demandas walrasianas, que era al final la función de utilidad indirecta. Sí, la utilidad, bueno, la función de utilidad indirecta. En cambio, por el otro lado, por el problema de minimización del gasto, ¿qué obtenemos como solución? Nos da las demandas hicksianas. Esto es de XH, que a Mascoler se le ocurrió mejor llamarles H, P, UGOR. Entonces recuerden que la gran diferencia es que en el enfoque walrasiano tenemos la riqueza, ¿ya? En cambio, en el enfoque hicksiano, recuerden que estas son las demandas hicksianas, tenemos la utilidad mínima, ¿no? El nivel mínimo de utilidad o de bienestar que el consumidor desea, ¿ya? Y de aquí también teníamos un objetivo, o sea, ¿cuál era el óptimo? En este caso, el óptimo era el gasto que se obtenía comprando esa canasta, o sea, la función de gasto. P, U gorro,
que en resumen era P.H, ¿sí? O sea, el producto punto entre precios y cantidades, pero son cantidades que dependen de PU GOR, ¿sí? Entonces recuerden que esta en cambio era la función de gasto. Entonces se quiere de gasto mínimo ya para ser más completos. Entonces lo que hemos visto hasta el momento son estos objetos. Como ven es más o menos paralelos, ¿no? Y acabamos de ver que entre estos dos, entre la función de utilidad indirecta y la función de gasto, hay una conexión. O si quieren, hay dos conexiones. Lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Hay como dos conexiones. O sea, la una conexión es la que me dice que si yo tomo esta función de utilidad indirecta, tengo P. Y en vez de meter cualquier W arbitrario, pongo aquí el gasto, la función de gasto, PU gorro. Es como que todo se simplifica y se vuelve UGOR, nivel de utilidad. Nivel de utilidad mínima del problema de iniciación del gasto. Pero también hay otra conexión que viene vuelta así si quiere. Entonces, en esa otra conexión, ¿qué sucede? Que si yo tomo el problema de la función de minimización de la función de gasto mínimo, y aquí en vez de poner cualquier nivel de utilidad, P, en vez de poner cualquier gorro, pongo el nivel de la utilidad BPW, la utilidad indirecta, obtengo el W. O sea que este no puede ser cualquier gasto, sino que debe coincidir con la riqueza. Y conecto. Esa es más o menos la idea de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, la dualidad me dice que hay dos problemas y gracias a la dualidad, en la solución, en el óptimo, se cumplen estas identidades que permiten conectar los dos problemas. ¿Sí? Eso me interesa más, compas, incluso que las mismas identidades. Estas las encuentran en el libro, en los archivos. Esto no me interesa más, que vean el panorama global. O sea, lo que estamos es entendiendo que hay dos problemas, dos enfoques de la demanda, de la teoría de la demanda, y dentro de estos dos enfoques, al final tú encuentras que puede haber equivalencias. Entonces, si no te gusta mucho el enfoque de la maximización de la utilidad, puedes apelar al enfoque de la minimización del gasto, que al final te da lo mismo, o sea, en términos de que son equivalentes en el óptimo. En fin, entonces, y una última observación, ¿no? Espero que estos mapas más o menos les ayude a visualizar qué estamos queriendo hacer, ¿no? O sea, no es que estamos esto viendo porque nos encanten las demostraciones. Es para entender la teoría de la demanda a nivel, literal, a nivel doctoral, ¿no? Entonces, otra observación, compas. Y yo sí he dicho, ¿no? Que me llama mucho, me parece interesante el problema de minimización del gasto, pero siempre va a estar ese lío de cuál mismo es el nivel de utilidad mínimo, ¿no? O sea, ese gorro siempre puede ser problemático, ¿no? Que si uno quisiera le podría decir, bueno, gorro es igual a uno, ¿no? Pero este puede ser el punto débil de este enfoque, ¿no? Ahora sí, vamos a los ejemplos. Entonces, tenemos este ejemplo 328, en donde, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a retomar las funciones de demanda hicksiana del ejemplo 327. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Entonces, recordemos un poco. En el ejemplo 327, nosotros ya resolvimos un problema de minimización del gasto. ¿Se acordarán que incluso aquí tocaba cambiar los signos para que la minimización se vuelva maximización? Ya resolvimos. Entonces, aquí estaba resuelto y de ese problema nos quedaron las demandas hicksianas, sí, que son estas dos, la demanda hicksiana para el bien uno y la demanda hicksiana para el bien 2. O sea, esas ya las sacamos del problema de minimización del gasto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, en este ejemplo, 328, estoy retomando esas funciones. ¿Ya? Entonces, tomando estas dos funciones, en definitiva, recuerden, cada una me está diciendo las cantidades que el consumidor demanda desde el enfoque hicksiano, o sea, con nivel de utilidad constante. Saco la función de gasto. ¿Cuál es la función de gasto? ¿Cómo obtengo eso? No es más que hacer el producto punto entre P y el vector H que contiene estas dos. O si quieren, de forma más intuitiva, precio 1 por H1 más precio 2 por H2. Como estas H's ya las obtuve del problema del ejemplo anterior, esto no es más que coger, reemplazar y simplificar. Y ya tengo la función de gasto. Entonces, como ven, obtener la función de gasto en sí misma no es gran cosa, simplemente escoger y decir esto es lo que gasta el consumidor, pero ahora no es cualquier canasta, es la canasta óptima en el enfoque Hicksiano de minimización de gasto. Listo, y aquí está la simplificación. En términos de códigos, ¿qué hacemos? Entonces, en términos de códigos pueden ver que creamos un objeto E
Ya les hice mi comentario en la anterior sesión de que me parece pésima elección la E, pero Python no se confunde. Por suerte, Python no tiene guardada la E por defecto como número E. Entonces podemos usar el E como símbolo. Entonces ahí tengan siempre cuidado y procuren que cuando usen un símbolo, traten de que ese símbolo Python no lo vea como una constante o una función. Eso pasa, por ejemplo, con lambda. Python usa la palabra lambda para una función. Entonces eso no nos ayuda. Por suerte aquí el E simplemente, Python no le da un sentido, entonces no es problema. Podemos usar la E. Y voy a asumir que es positiva. Ya por defecto es obvio que no hay gasto negativo. Y construimos la función de gasto, que está creo bastante obvio. Entonces te le llamo E-PU. PU es para indicar de qué depende, ¿no? Es el gasto que depende de los precios y del nivel de utilidad. Y eso que va a ser igual, una ecuación. Aquí pueden ver que está el objeto E. Y está construida la operación que está acá arriba, ¿no? O sea, ahí ven que no hay mucha magia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sería P1 por H1, P1 por H1 PU. Recuerden que así le guardamos con ese nombre a la demanda egipciana en el ejemplo anterior. Pero eso está como igualdad, entonces solo saco el lado derecho. Y lo mismo hago después P sub 2 por la demanda hicksiana del ejemplo anterior para el bien 2, extrayendo el lado derecho. Y luego ya más o menos saben ustedes cuál es la idea, ¿no? Uso un simplify, luego un factor, que es factoreo, y luego otra vez un simplify. ¿Ya? Entonces aquí sí, compas, cada ejemplo puede requerir diferentes órdenes de factor, simplify, etcétera, ¿no? Ya depende de cómo esté, de cuán complicadas sean las funciones de demanda. Pues como pueden ver, si yo ejecuto esto quitando el simplify y el factor y el otro simplify, entonces aquí está el resultado. Python es un poco crudo y ¿qué está haciendo? Miren, está básicamente solo reemplaza, ¿no? Entonces aquí está toda esta vaina por P1, toda esta vaina por P1, más toda esta otra vaina por P sub 2. Y no quiero dejarle así. Entonces lo mejor es ahí empezar a ir probando, ¿no? Simplify, factor, etcétera. A veces te toca poner dos simplify, factor simplify, o a veces toca usar otras funciones. Ahí sí, mi recomendación es apóyense con la IA, la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Tú le puedes dar a la inteligencia artificial una imagen de esta ecuación, así como queda en crudo, sin los simplify ni nada. Y después pedirle a la inteligencia artificial, ejemplo ChatGPT, que te dé la combinación de códigos para simplificar esta expresión. Yo de hecho, eso he logrado. O sea, muchas veces me han salido estas ecuaciones y yo le he pedido a ChatGPT que me diga, bueno, cómo combino el simplify y el factor para resumirle a lo mínimo. Entonces, usualmente pueden hacer compas, ¿no? Porque si no, uno dice, y bueno, ¿cómo sé cuántos factores o simplify uso? Entonces, ahí sí, apóyense con la IA. Entonces, al final pueden ver que de la expresión que estaba antes se compactó a este resultado. Entonces, esta es una función de gasto. Entonces, ¿qué tenemos en la función de gasto? Miren, esta función de gasto depende de los precios, ¿sí? Del vector de precios. Depende de las preferencias que están representadas por alfa y beta, de eso ya hemos hablado. Y depende de este nivel de utilidad, que sería el nivel mínimo de lo que aspira el consumidor, ¿no? Como mínimo de bienestar. Listo. ¿Qué más tenemos en este ejemplo, compas? La verificación de las propiedades. Pues aquí pueden ver que estamos verificando la propiedad de homogeneidad de grado 1. De grado 1. Ojo, no se olviden que en la función de gasto no tenemos homogeneidad de grado 0, sino grado 1. En este caso, ¿cómo se hizo? Tengo la función de gasto, ¿verdad? Y tomé el lado derecho y sustituyo el precio 1 por MP1. M recuerden que es una constante positiva creada en algún ejemplo anterior. Y P sub 2 es M por P sub 2. ¿Sí? Entonces ahí veo yo que estoy expandiendo los precios. Y después a eso le resto el valor original de la función por M. Sí, que es más o menos la idea, ¿no? Que si es que estos dos son iguales, o sea, si la M puede salir sin problema, al restar debe darme cero. Como de estas cosas ya hemos hablado antes, no le doy más vueltas. Luego, aquí pueden ver también que evaluamos si la función es estrictamente creciente en U, o sea, la derivada es positiva, y no decreciente en los precios, la derivada es no negativa. Puede ser cero o positiva. Va a ser positiva porque es solución interior, pero podría ser un caso de solución de esquina en cuyo caso, disculpen ya la redundancia, entonces ahí tú podrías tener que la derivada es cero, o sea, el gasto no se mueve. ¿Ya se acuerdan? O sea, si yo no compro ninguna cantidad de un bien, sube el precio,
sigo sin comprar cantidades de ese bien, el gasto no se mueve. ¿Cómo lo hicimos aquí? Derivadas, ya directo. Entonces aquí pueden ver que están las derivadas. Y aquí ya pueden ver que hay unas combinaciones de simplify y cosas así, pero lo interesante es punto .diff para hacer derivada con respecto a UHAT, o sea, el nivel de utilidad U-gorro, y las derivadas con respecto a precio 1 y precio 2. Y como ven, las tres derivadas salen positivas, conforme la teoría. O sea, las demostraciones que hicimos están empatando con el ejemplo que está aquí. ¿Qué más? Si tenemos una función cóncava, o sea, recuerden que habíamos dicho que esta EPW, que hablo EPU gorro, es cóncava en los precios. Ese era el grafiquito que hicimos, ¿no? Que aquí estaba una recta y aquí estaba esta función así, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cómo verifico eso? Este ejemplo, recuerden que lo hicimos solo moviendo un precio, creo que era el precio 2. Bueno, ¿qué hago aquí? Eso estaba acá. Ya, este grafiquito, ¿no? Entonces, este grafiquito lo hicimos moviendo solo el precio 2. Pero en realidad la propiedad es concavidad con respecto a los dos precios, precio uno y precio 2. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que evaluar la concavidad considerando esos dos precios. ¿Cómo evaluamos la concavidad de una función con respecto a unas variables? Matriz Hessiana. Entonces, aquí aparece la matriz Hessiana. Y ojo, como solo es concavidad, es la Hessiana común y corriente de toda la vida, ¿no? Si fuera cuasi concavidad, ahí nos toca analizar Hessiana bordeada. ¿Sí? Entonces, un recordatorio rápido. Se lo puedo poner por acá. Ya, entonces recordarnos, si es que es cóncava, ya hemos reiterado esto un montón de veces, pero bueno, una más no está de más. Cóncava sería matriz hessiana, no olvidarse. Entonces queremos que la hessiana sea semidefinida negativa, semidefinida negativa. Y en cambio, si tienes algo que es cuasi, no sé ni para qué hago estas flechas. A ver. Y en cambio, si tienes la cuasi cóncava, ahí te tocaba trabajar con hessiana bordeada. La hessiana bordeada, recuerden que en ese caso se construía mezclando hessiana y gradiente. Y aquí tenías que ver las condiciones que sugieren Simon y Bloom. Sí, entonces para que de a poquito nos reforcemos esa idea, ¿no? Entonces, cóncavo, la hessiana purita y ves que sea semidefinida negativa. Si es cuasi cóncava, recuerden hessiana bordeada. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente saco la matriz hessiana de la función de gasto, el lado derecho, y con respecto a los precios P1 y P2, y le lanzo un simplify para que no me salga algo tan pesado, aunque de todas formas sí ven que está un poco pesado, ¿no? Por eso es que ni le escribí en látex, pero ¿cómo queda si no? Se lo voy a poner como comentario un rato, solo para que se vea cómo queda esta gestión sin la simplificación. Queda peor. ¿Ya? Entonces Simplify sí está ayudando, ¿no? Entonces ahí el Simplify sí está ayudando para que la gestión no quede tan grande, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Como solo quiero ver si es semidefinida negativa y solo es una matriz 2 por 2, sacamos plaza y determinante. Entonces ahí si ven, para que me salga medio agradable, tuve que ponerle un Simplify y un Factor. Como les digo, compas, eso ya es cuestión de hacer prueba-error, ¿no? Pues ir probando, simplify, factor hasta que te quede la expresión más reducida. Y por el lado del determinante, bien, salió cero, está bueno. Entonces recuerden que si aquí aparece un cero en la plaza o en el determinante, lo más usual va a ser en el determinante, ya no puedo hablar de concavidad estricta, pero sí de concavidad no estricta, ¿no? Entonces, y la traza, ¿qué dice? La traza es negativa. Entonces recuerden que para que una función sea cóncava, y por tanto la matriz hessiana sea semidefinida negativa, si tienes el caso 2 por 2, entonces necesitabas que la traza sea negativa y el determinante positivo si querías que sea estrictamente cóncava, y si solo es cóncava y no estricta, entonces puede ser uno de los dos iguales a cero, no los dos. O sea, por lo menos uno tiene que darte el signo. Pues en este caso la traza sale negativa, ¿no? Entonces sé que es cóncava, aunque no es estrictamente cóncava. Pero listo, ya con eso verificamos las propiedades que demostramos antes. Listo, entonces ahí está el ejemplo y los códigos. Bien, entonces, no sé si está ahí alguna pregunta, por favor. Creo que no. No, voy a seguir por acá. Ya luego lo organizo ya los apuntes. Bien, sigamos, compas. Ahora vamos a ver otro vínculo, ¿sí?
Pero ahora vuelta con las demandas. Ya, entonces me voy a llevar esto. Sí. Entonces, miren, nosotros acabamos de ver no hace mucho. eh, Habíamos visto hace un rato el vínculo que había entre función de gasto y función de utilidad indirecta. Función de gasto y función de utilidad indirecta. Resulta ser que entre las demandas walrasiana y hicksiana también hay un vínculo. Sí, también hay un vínculo que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué dice ese vínculo? Ya, pues aquí está, ¿no? Vínculo entre las dos demandas. A ver, entonces dice, igual, ¿no? La dualidad. El tema es la dualidad, definitiva, ¿no? Gracias a la dualidad, ¿qué podemos decir? Entonces, así súper rápido, vuelvo a dibujar los dos problemas. Problema de maximización de la utilidad. Pues aquí estaba X1, X2. Espero que de tantas veces de dibujar estos problemas ya vayan quedándose intuitivamente vayan quedándose en la memoria, ¿no? De tanto dibujar. Ya, entonces tenías un problema. Recuerden que el de aquí se quedaba fijo la restricción y buscabas la función de utilidad, o sea, la curva de indiferencia, perdón. ¿Ya? Y en cambio, en el otro problemita, tú tenías esta curva de indiferencia, tienes esta de acá, pero esa ya no es una recta presupuestaria. Entonces le voy a borrar los extremos, ¿ya? Porque en realidad esto representaba gastos que se van minimizando. Ya, pues ahí están de nuevo los dos problemitas, ¿no? Problema de maximización de la utilidad, problema de minimización del gasto. Pero en el óptimo son iguales. Ya. Ok. De hecho, aquí puedo aprovechar, como este gráfico no le quiero ensuciar mucho. Recuerden, ¿no? En el problema de maximización de la utilidad, nuestro conjunto factible está dado por este triángulo, el conjunto presupuestario walrasiano. En cambio, en el problema de minimización del gasto era el conjunto de contorno superior. ¿Sí? Entonces, ahí estaban los dos. Entonces, ¿qué me está diciendo este vínculo entre demandas? O sea, igual es bien fácil, verán. Es de intuición. Del problema de maximización de la utilidad sé que voy a obtener las demandas walrasianas. Obtenemos X1 PW y X2 PW, las walrasianas. Pero en el punto solución, si es que hay dualidad, resulta ser que estas de acá deben conectar con las hicksianas, con el H1 PU gorro y con el H2 PU gorro. ¿Ya? Entonces, uno puede intuir que así como vimos las conexiones entre los niveles óptimos, sea de utilidad o de gasto, también nosotros podemos ver que hay conexión entre estas demandas. Ejemplo, ¿no? Tomemos la demanda walrasiana. Tomemos la demanda walrasiana, XPW. ¿Qué pasa si yo le dejo así? Puede ser cualquier W, cualquier riqueza. Pero si yo aquí reemplazara esa riqueza cualquiera con la función de gasto, a ver, azul verde, ya pongamos la función de gasto en verde del problema de minimización del gasto, pues miren lo que está pasando, ¿no? O sea, ahora yo ya no estoy diciendo que es cualquier riqueza, es la riqueza que permite alcanzar el gasto mínimo, o sea, es la riqueza que coincide con este gasto mínimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta canasta, que viene del enfoque walrasiano, tiene que coincidir, ¿verdad? Tiene que coincidir con la canasta del enfoque hicksiano. Entonces, lo mismo que sacar la canasta HPU gorro. ¿Qué es lo que está aquí? No, HPU gorro es igual a XPEPU gorro. Os repito la idea, ¿no? Parto del problema de maximización de la utilidad del walrasiano. Tengo esta demanda walrasiana, pero si reemplazáramos esta riqueza por el gasto mínimo, ¿verdad? Por el gasto mínimo. Entonces, por dualidad, la única chance es que si yo hago ese reemplazo, entonces la canasta que está acá tiene que coincidir con la canasta que está acá. Esa sería la idea en el un caso, ¿no?
Eso es un poco más despacio. Bien. Entonces, miren, estoy encontrando otra conexión. Esta vez es una conexión entre canastas, de la walrasiana a la egipciana. Y lo mismo podemos plantear desde la egipciana. Entonces, digamos que ahora tengo una canasta. Voy a ponerle más abajo para que no se estorbe tanto. Entonces tengo una canasta, ¿no? Vamos aquí. Ya, entonces tengo una canasta HPU gorro, ya que es la canasta que nace de la solución del problema de minimización del gasto. Si en vez de coger cualquier nivel de utilidad U gorro, escojo el nivel de utilidad que coincide con el de acá, ¿sí? Entonces aquí recuerden que lo que aquí es U gorro, acá es BPW, la función de utilidad indirecta. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer H, y en vez de poner P y U gorro, en vez de U gorro puedo poner BPW, el nivel de utilidad indirecta. Me falta espacio. Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Ahí estoy diciendo, primero, ya. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Esto un segundo. Ya. Entonces, repito, no teníamos, repito, el problema de minimización del gasto. Ya. Tengo este nivel de utilidad u gorro. Entonces, por dualidad, debería este coincidir con el nivel de utilidad máximo, que es la función de utilidad indirecta, que una vez más, recuerden, esta es la utilidad reemplazando el punto óptimo del problema de acá. Entonces, si sucede que yo aquí en vez de poner el U-gorro reemplazo por este nivel de utilidad indirecta, entonces termino llegando a la demanda walrasiana. XPW. ¿Sí? Entonces miren aquí que me surge esta otra expresión. XPW coincide con la higsiana, solo que no pongo aquí cualquier nivel de utilidad, sino el nivel de utilidad indirecta. Entonces, en resumen, la dualidad me permite encontrar otra conexión. ¿Sí? Entonces, estas conexiones las voy a poner en este mismo esquema, ¿no? Entonces, las conexiones que acabamos de ver permiten mostrarnos que entre estas funciones de demanda también puedo establecer conexiones, o sea, entre esta función de demanda walrasiana y la función de demanda higsiana. ¿Cuáles son las conexiones? Las que acabamos de decir, ¿no? O sea, digamos que quiero partir de la walrasiana para llegar a la higsiana. Entonces yo cojo la función de demanda walrasiana y pongo P y no pongo cualquier riqueza, sino que pongo el gasto óptimo, el gasto mínimo, PU gorro. Entonces debería llegar a la demanda higsiana, PU gorro. Y también puedo hacer la conexión en la otra dirección, de aquí para allá. Entonces, ¿cómo sería la conexión? Que si yo tomo la demanda higsiana, HP, y en vez de poner cualquier U gorro, pongo el nivel de utilidad indirecta, BPW, entonces termino llegando a la demanda walrasiana XPW, ¿ya? Que sería la conexión igualmente provocada por la dualidad. Entonces, como pueden ver, surgen estas conexiones que, repito, nos van a servir muchísimo para algunas propiedades que vamos nosotros a demostrar. Pero no aspiro a que se aprendan las ecuaciones, repito una vez más, por favor, porque uno se puede agobiar, no por la dificultad de las ecuaciones, hemos hecho cosas mucho más difíciles, sino por tanto símbolo, ¿no? O sea, X, P, E, P, U, o sea, uno, sobre todo quienes no estén muy acostumbrados, uno se puede perder. Entonces no quiero que se queden con las ecuaciones, quédense con el mapa, este mapita que va surgiendo. O sea, en este mapa vemos que hay conexiones. Y es más, para entender las conexiones están los ejemplos. ¿Sí? Entonces aquí voy a plantear unos ejemplos en donde de a poco quiero ir entendiendo las conexiones. Al menos esta conexión que vimos acá, ¿no? Entre demanda higsiana y walrasiana. Entonces vamos con el ejemplo y con este ya vamos acabando la sesión. Entonces dice, a ver, consideremos nuevamente, o sea, refresquemos un poco, que ha sido un montón de información y todavía nos falta un poco más, pero ha sido un montón, ¿no?, de información. Entonces refresquemos un poco la cabeza. Pues en este ejemplo 329 he tratado de hacer un resumen de resultados. ¿Ya? Entonces dice, ok, reconsideremos todo y recordemos otra vez que teníamos un consumidor con función de utilidad Cobb Douglas. Ya era este consumidor, con esta función de utilidad. De esta función de utilidad, resolviendo el problema de maximización de la utilidad, sacamos las demandas walrasianas. Entonces esto ya resolvimos. Era el problema original, ¿no? Y cuando yo reemplazo estas dos en la función de utilidad,
y simplifico, llegábamos a la función de utilidad indirecta. Pues miren, aquí está como en un lado del mapa, ¿no? Entonces aquí está como este lado. Tengo la función de demanda walrasiana, que son estas funciones de demanda que están acá. Y si yo reemplazo en la función de utilidad, que es mi función objetivo, obtengo la utilidad máxima, que es la función de utilidad indirecta, ¿sí? Que es la que está acá. Listo, eso por un lado. Por otro lado, eh, nosotros también sabemos que si resolvemos el problema de minimización del gasto, que es el otro problemita, tenemos las funciones de demanda hicksiana. Son estas dos. Ese en cambio viene de resolver el problema de minimización del gasto. Al resolver ese problemita, esto también ya lo tenemos, en resultados anteriores. Incluso aquí les fui poniendo, compas, los ejemplos de dónde vienen, ¿no? Sí, entonces les fui diciendo de qué ejemplo viene cada resultado, ¿no? Bueno, todos son de 325. Estos de aquí, estos 326, estos 327. Y la función de gasto, este de acá, fue el ejemplo anterior, el 328 el que vimos hace un rato. O sea, ¿de dónde tocaba reemplazar esto para sacar la función de gasto? Recuerden que esto tocaba reemplazar de P1 H1 más P sub 2 H2, que era el gasto. Era el expenditure, el gasto. Entonces, H1 es todo esto. ¿Verdad? H2 es todo lo de acá. Yo reemplazo, simplifico y me quedaba la función de gasto. Este, en cambio, dependiendo del nivel de utilidad mínimo. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero verificar? Ya, entonces, miren, ya tengo todos estos resultados de todos los ejemplos anteriores. Que en realidad, siendo honesto, es un solo ejemplo, ¿no? O sea, siendo honestos, es un solo ejemplo que le estoy continuando. Entonces, ¿qué quiero verificar, compas? Quiero verificar el cumplimiento de estas conexiones. Y de hecho, también pude haber hecho el cumplimiento de estas otras. Ya. Bueno, ahorita veamos el cumplimiento de estas dos y con eso acabamos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está hecho acá abajo? Lo que está hecho acá abajo, compas, es que en este ejemplo verificamos que si en las funciones de demanda walrasiana sustituye estos W, ¿sí? Sustituimos la riqueza por la función de gasto, obtenemos las hicksianas, ¿sí? O sea, debería pasar, y de hecho pasa, ¿sí? De hecho sucede, es lo que nosotros vemos gracias a la dualidad. Entonces, miren, ¿cuál es entonces la cuestión? O sea, quiero usar mi ejemplo, el que estábamos haciendo desde hace clases pasadas, para verificar que esas igualdades que hemos visto se cumplen. Entonces, ¿cuál sería el reemplazo? Entonces, en términos intuitivos primero. Tengo aquí mi demanda walrasiana, ¿verdad? En esta demanda walrasiana tengo el W, ya. Pero por temas de dualidad, ese W no puede ser cualquier cosa. ¿Con qué va a coincidir el W? Con el gasto mínimo. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Me toca reemplazar todita esta ecuación, que es la función de gasto, y debo reemplazarla en esta ecuación, que es la función de demanda walrasiana. Cuando yo haga ese reemplazo, esto de aquí ya no dependerá de W, va a depender de UGOR. Y cuando le simplifique, debería darme como resultado la demanda hicksiana. Lo mismo con el bien 2, ¿no? Pero no, no quiero hacer más rayas, pero esa es la intuición. Lo repito, ¿no? La intuición es, tengo la demanda walrasiana. Si yo no cojo aquí cualquier W, sino que hago que ese W sea reemplazado por el gasto, la función de gasto, que es el gasto mínimo, yo reemplazo eso acá arriba y luego simplifico, esta walrasiana tiene que transformarse en la demanda hicksiana por el problema de dualidad. ¿Ya? Que digo, por la dualidad, ¿no? Por la dualidad. Entonces eso es lo que está hecho aquí, compas. Entonces miren cómo tomé yo las funciones de demanda walrasianas y en ambas, en vez de poner aquí estaba W antes, aquí estaba W, y he reemplazado W por la función de gasto mínimo y después simplificamos y nos dan las hicksianas. O sea, sucede, o sea, realmente pasa. ¿Cómo podemos saber eso en términos de códigos? Está aquí, ¿no? Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Miren. Bueno, ya. Entonces aquí lo que estamos haciendo, compas, en los códigos es tomo la función de demanda walrasiana, tomo el lado derecho, sería esta parte, y sustituyo. En vez del W, que es la riqueza, pongo el lado derecho de la función de gasto mínimo. ¿Ya? Y luego aplico un simplify. Y hago lo mismo con la demanda del bien 2. Tomo la demanda walrasiana, tomo el lado derecho, sustituyo y reemplazo la riqueza por la función de gasto. Y simplifico. Si nosotros hacemos todo ese lío, llegamos a estas de acá
que precisamente son las funciones de demanda hicksianas. ¿Sí? Entonces, funciona. Estas conexiones que estamos viendo acá, ¿sí? Estas dos conexiones no son arbitrarias, no es solo un montón de símbolos, realmente funciona. O sea, yo los puedo verificar con códigos. Entonces, esa es la verificación. Sí, solo para estar ultra seguros, voy a poner un código acá abajo, solo para estar ultra seguros. Recuerden que la una hicksiana era H1-PU. Entonces, si yo ejecuto aquí, me queda esto. U borro 1 sobre alfa más beta, alfa P2, beta P1, beta sobre alfa más beta. O sea, funciona la conexión. ¿Sí? Entonces, como ven, funciona para el bien 1 y va a funcionar para el bien 2. Bien, entonces aquí pueden ver que tenemos para el bien 2. O sea, está funcionando. O sea, realmente la identidad que acabamos de escribir es una identidad válida. ¿Sí? Ok, entonces lo mismo puedo hacer con la otra identidad. Entonces, ¿qué me decía la otra identidad? Ya, entonces, o bueno, para no cargar mucho, ya mejor vamos a ir terminando. Solo quiero volver a replantear lo que acabamos de hacer y terminamos ya, porque ya los rendimientos decrecientes, imagino, nos están afectando a todos, a mí también. Entonces, verán, recapitulo esto y se acabó. Entonces, decíamos nosotros que partimos de la función de demanda walrasiana, ¿no? Teníamos esta función de demanda walrasiana. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos una vez más? Reemplazamos W por la función de gasto. Entonces, la función de gasto la insertamos acá. Y luego que hicimos eso, y al simplificar, nos da como resultado la demanda hicksiana. Entonces uno puede ser ya lindo, muy bonito, ¿y esto para qué me sirve? Sí, entonces repito, no estamos haciendo esto por amor al arte, porque ni siquiera es arte, ya esto. Y no sé si sea ciencia tampoco. A veces, por más matemática que le pongamos, no sé si sea ciencia. Pero véanlo así. En vez de lanzarte dos problemas de optimización y resolverlos, como hemos hecho aquí, tú puedes resolver solo el un problema, ¿verdad? Solo resolver el un problema. Y si tú tienes una estimación de la función de gasto, entonces con eso tú puedes obtener la otra función sin tanto lío. ¿Ya? Claro, uno dice, bueno, ¿y cómo obtengo esta función de gasto? Ya vamos a ver más adelante que se puede obtener incluso desde datos. Sí, vamos a ver, ahí se usan un poco de ecuaciones diferenciales, pero ya van a ver. Entonces, esa es la idea. O sea, la idea es que la dualidad permite que tú puedas resolver un problema y gracias a las conexiones llegar a algún resultado del otro problema, sin tener que hacer todas las operaciones. O dicho de otra forma, tú puedes usar el problema y resolverlo dependiendo de qué datos tienes. Si tú tienes datos para resolver el problema de maximización, de minimización del gasto, resuelves este problema y resolviendo este problema te puedes lanzar a encontrar resultados del otro problema. O al revés, si tienes datos para el problema de utilidad, lo resuelves y de ahí puedes encontrar datos para el problema, resultados, perdón, para el problema del gasto. Esa es más o menos la idea. Ya, pero la vamos a reforzar mejor la próxima sesión. E igual ahí terminamos este ejemplo, ¿no? Para ya dejarlo ahí, compas. Listo. Entonces, si me permiten, voy primero a detener la grabación, después me